Naruto el clan Uchiha a partir de Kirigakure 61-72. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 61. El contraataque de Kumogakure. Sandaime, por favor, mantén la calma. La voz de Tutai era firme, intentando reprimir la agitación que se respiraba en la habitación. Las acciones de Konoha son realmente inusuales. Actualmente, todos los los pueblos mantienen un delicado equilibrio, con solo pequeñas fricciones en sus fronteras. Durante décadas, nadie ha tomado la iniciativa de romper este equilibrio. El tercer Hokage de Konoha, Hiruzen Sarutobi, siempre se ha caracterizado por su serenidad. ¿Por qué tomaría una medida tan agresiva y arriesgada esta vez? ¿Es posible que alguien los esté incriminando deliberadamente? ¿Enmarcado? Dikai, el hijo del tercer Raikage que había heredado la complexión musculosa de A, se burló. Tío Tutai, estás siendo demasiado precavido. ¿Son falsos los diseños de las armas que se encontraron en la escena del crimen y el ninjutsu que utilizaron? ¿Quién se esforzaría tanto por incriminar a Konoha? Además, aparte de Konoha, ¿quién más se atrevería a actuar contra nosotros, Kumogakure, de forma tan descarada? Ante el interrogatorio de Dikai, el sucesor del próximo Raikage que se esperaba que adoptara el nombre de A, Tutai no se enfadó. Simplemente tocó la talla de madera sobre su ojo izquierdo ciego y continuó su análisis. No es por miedo, sino por el bien de la aldea. Una vez que estalle la guerra con Konoha, Iwagakure seguramente olerá la sangre y no dudará en apuñalarnos por la espalda, por no mencionar a nuestro vecino marítimo, Kirigakure. Tras aclarar sus sugerencias, Tutai volvió a su posición original. Sabía que la decisión final recaía en el Raikage. Como secretario y asesor, solo tenía que explicar su análisis. No se le responsabilizaría del resultado, fuera bueno o malo. Tras un largo silencio, el Raikage ascendió. Tras escuchar el análisis de Tutai, Aya había tomado una decisión en su corazón. Como líder que había gobernado Kumogakure durante más de una década, A no era en absoluto el bruto imprudente que aparentaba ser. Al contrario, era mucho más inteligente que la mayoría. Dejar rastros tan deliberados y obvios de Konoha fue claramente un torpe acto de autoengaño. ¿Pero qué importa? Como Raikage, había trabajado arduamente durante décadas. La aldea contaba actualmente con más de 10.000 ninjas activos, y los almacenes logísticos rebosaban de cuna y etiquetas explosivas. Ambas bestias con cola, el 2 colas y el 8 colas, fueron selladas de forma segura dentro de sus Jinchuriki. En particular, el 8 colas, el Jinchuriki, abeja asesina, se había convertido en el primer Jinchuriki perfecto en la historia de Kumogakure y podía ser desplegado en el campo de batalla como una carta de triunfo final. Esta era la oportunidad perfecta para hacer al otro ninja. Los habitantes de la aldea sienten el prestigio de Kumogakure. Miró a sus subordinados, que creían en la fuerza y tenían personalidades directas, y habló lentamente. Comprendo las preocupaciones de Tutai. Sin embargo, su tono cambió y su voz se elevó repentinamente, estallando como un verdadero arrepentido. Los ninjas de Kumogakure no morirán en vano. Los suministros de Kumogakure no se quemarán en vano. Y la dignidad de Kumogakure no será pisoteada. Golpeó la mesa con el puño con un fuerte estruendo, y la sólida superficie de madera se hizo añicos al instante. Transmítanme mis órdenes. Todas las unidades de patrulla fronteriza, 11 el nivel de alerta al máximo. Primera división, reúnanse inmediatamente. Liderados por Tutai y Dikai, avancen hacia la frontera oriental y manténganse preparados. Inicien una enérgica investigación diplomática a Konoha. Tienen una semana para entregar a los culpables que atacaron nuestros puestos avanzados y pagar una indemnización. De lo contrario, aterradores rayos de electricidad brotaron de los ojos del tercer Raikage, y todo su cuerpo quedó envuelto en relámpagos. La ira de Kumogakure será entregada a Konoha en persona. Toho. En respuesta a sus palabras, resonaron los rugidos ensordecedores y sedientos de batalla de todos los altos mandos de Kumogakure. Todo el edificio Raikage parecía temblar ligeramente en esta salvaje ola de sonido, en la tierra del agua, en la cámara subterránea de piedra de Madara. Zetsu Negro se alzó silenciosamente de entre las sombras, junto a Madara, inclinándose ligeramente en señal de respeto. Señor Madara, noticias de la tierra de la lluvia. Madara abrió los ojos y se incorporó con cierta dificultad para responder.
Desde que Nagato invocó la estatua Gedo hace unas semanas, la condición física de Madara ha empeorado sin el suministro de energía de la estatua. Solo podía confiar en la vitalidad que le proporcionaban las células Hashirama en su pecho para mantener la movilidad y el pensamiento normal durante todo el día. Sabiendo que su cuerpo no duraría más de unos pocos años, Madara tuvo que acelerar el plan Ojo de la Luna. El primer paso fue provocar una guerra en el mundo ninja. En medio del caos, comenzaría a cultivar a su futuro portavoz en el mundo ninja, Uchiha Obito. Por eso, los Kirigakure se habían disfrazado de ninjas de Konoha para hostigar los puestos fronterizos de Kumogakure, todo ello con el fin de desencadenar una gran guerra ninja lo antes posible. El segundo paso fue usar a Nagato como núcleo para reclutar a miembros de rango S. Ninjas renegados de diversos lugares se unen para formar una organización, capturar a las bestias de 9 colas y convocar al 10 colas. Finalmente, resucitaría y se convertiría en el 10 colas. Jinchuriki, y libera el Tsukuyomi infinito, poniendo a todos en el mundo ninja bajo su voluntad. ¿Cuál es el estado de Nagato? Los ojos nublados de Madara se volvieron lentamente hacia Black Zetsu, con la voz débil. Debido a la invocación forzada y prematura de la estatua Gedo, su vitalidad se ha visto gravemente mermada, dejando su cuerpo extremadamente débil. Sumado a la pérdida de un ojo, su estado mental es muy inestable. Sin embargo, la tenaz vitalidad del clan Uzumaki lo está apoyando. No existe ningún peligro inmediato para su vida. Madara guardó silencio. Nagato era el recipiente del Rinnegan que había elegido cuidadosamente, el ejecutor principal de su futura resurrección. Perder un ojo no habría arruinado por completo el plan Ojo de la Luna, pero sin duda fue una variable importante y un revés. Además, alguien se atrevió a codiciar sus ojos. ¿Todavía no ha identificado a la persona que se llevó el Rinnegan de Nagato? Al ver que Black Zetsu no respondía, Madara frunció el ceño, y en su voz se percibió un atisbo de rabia contenida. Han pasado semanas desde que le robaron el Rinnegan a Nagato. ¿Por qué no los has identificado todavía? Las túnicas de Madara ondearon y el aire en la cámara de piedra pareció congelarse al instante. Una luz fría brotó repentinamente de su único ojo, antes nublado. Black Zetsu retrocedió unos pasos ante aquella aura, y un sudor frío le corría por la frente. Estaba incluso más ansioso que Madara. Tras más de 1000 años de planificación, justo cuando el plan estaba llegando a la fase de implementación, uno de los Rinnegan más importantes fue robado por una persona desconocida. Aunque Nagato seguía allí y el plan podía salvarse, eso solo significaba que tendrían que esforzarse más para ayudar a capturar a las bestias con cola en secreto. Pero bajo su vigilancia, alguien parecía conocer sus características y había instalado específicamente una barrera protectora mientras le extraía el ojo a Nagato, evadiendo así su detección. La mirada de Madara se volvió profunda una vez más. Perder un Rinnegan seguía siendo aceptable. Mientras el recipiente Nagato permaneciera, aún podría realizar la técnica de renacimiento Rinne para resucitarse a sí mismo en la etapa tardía. Siempre y cuando no haya ningún problema con el enlace de Obito, el plan del Ojo de la Luna seguirá siendo perfecto. Y ese ladrón que robó el ojo, debe ser encontrado. Hay una cosa más, señor Madara. Black Zetsu continuó informando. La orden que diste, controlando al tercer Mizukage, Yagura, de disfrazarse de Konoha y atacar los puestos de avanzada de Kumogakure, se ha ejecutado con éxito. Tras proporcionar los mapas de implementación, 4 puestos logísticos en la frontera del país de las aguas termales fueron destruidos fácilmente. Al oír esta noticia, la tristeza en los ojos de Madara, causada por el robo del Rinnegan, pareció disiparse ligeramente, volviendo a su anterior frialdad, donde todo estaba bajo control. ¿Y la reacción de Kumogakure? Una leve sonrisa apareció en el rostro de Black Zetsu. Tal como Lord Madara esperaba, Kumogakure ha emitido un ultimátum final a Konoha, y sus tropas se están concentrando en la frontera. Madara resopló con frialdad. No será tan fácil que estalle una guerra, pero, el mundo ninja ha estado en paz durante más de una década. Es hora de que haya algo de caos. Eso es todo por ahora. Estoy cansado. Madara alzó un dedo marchito y se frotó las sienes. Sí. Black Zetsu respondió respetuosamente, mientras su cuerpo comenzaba a 100 lentamente. Por cierto, Lord Madara, Setsuna, parece haber desertado de Kirigakure, y se desconoce su paradero. Insignificante. A continuación, manténganse atentos a los movimientos en el campo de batalla entre Konoha y Kumogakure. Unos días después, en Konohagakure. A finales de enero, el frío intenso del pleno invierno ya había pasado. En ese momento, la aldea de Konoha estaba bañada por una luz solar cálida y suave.
Las calles bullían de tráfico y los aldeanos mostraban expresiones de paz, viviendo y trabajando con satisfacción. Esta vibrante atmósfera hizo que Uchiha Setsuna, acostumbrada a la sangrienta oscuridad de la niebla oculta, experimentara una extraña sensación de extrañeza. Vestido con el uniforme ninja especializado del clan Uchiha, Uchiha Setsuna caminaba por una de las carreteras principales de Konoha, sosteniendo en su mano un certificado emitido por la raíz. Hoy se dirigió al edificio Hokage para registrarse como Jonin. Cada ninja de Konoha recibe un número de registro ninja en el momento en que obtiene su protector frontal, el cual se guarda en los archivos oficiales. Solo los ninjas de raíz son un poco únicos. Su sistema de selección y promoción de ninjas es completamente independiente de Konoha. Quizás incluso Hiruzen Sarutobi, el Hokage, aún no tenga claro el número actual de ninjas activos en raíz. Sin embargo, para Jonin es diferente. En cada aldea oculta, los Jonin son una parte indispensable. En Konoha, que actualmente es posiblemente la aldea oculta número 1 del mundo ninja, el número de Jonin activos incluso incluyendo a los Jonin Tokubetsu asciende a tan solo 300 o 400 personas. Por lo tanto, la gestión y el registro de Jonin son extremadamente estrictos, e incluso Rod no puede permanecer al margen de este proceso. Al final del camino se alzaba un edificio cilíndrico considerablemente más alto que las estructuras circundantes. El edificio Hokage. Como una pequeña montaña que se alzaba en el centro de la aldea de Konoha, atraía la mirada de todos los habitantes de Konohagakure. En una placa circular que colgaba del edificio se imprimió una gran letra que decía fuego, y la superficie del edificio estaba decorada con pintura de color rojo fuego. En la entrada, dos ninjas de Konoha de servicio, vestidos con uniformes verdes y protectores frontales, hicieron una leve reverencia al ver a Uchiha Setsuna luciendo el emblema del clan Uchiha. Uniformes Jonin. Señor Uchiha Jonin, por favor, muestre su identificación. Afirmó. ¿Está bien esto? Como nunca antes había registrado su información, Uchiha Setsuna no tenía identificación ninja y tuvo que entregar el certificado raíz. Esto, por favor, espere un momento, necesito pedir instrucciones. Los dos ninjas de servicio intercambiaron una mirada, y uno de ellos se dio la vuelta para entrar por las puertas. Sin otra opción, Uchiha Setsuna permaneció obedientemente a un lado, observando con aburrimiento el ir y venir de los ninjas de Konoha, cuando de repente sus ojos se iluminaron. Un joven apuesto de cabello rubio apareció en el campo de visión de Uchiha Setsuna. Parecía algo ansioso, mientras caminaba apresuradamente hacia el edificio Hokage. Los guardias parecían conocerlo. Lo saludaron con la mano y ni siquiera se molestaron en comprobar su identificación. Aunque el joven rubio parecía ansioso, se giró para ofrecer una sonrisa antes de entrar en el edificio. Minato Namikaze, Uchiha Setsuna sintió un ligero cosquilleo de emoción. Ver a uno de sus personajes favoritos de Hokage de su vida pasada aparecer en carne y hueso ante él era, sin duda, emocionante. En ese momento, Minato todavía era solo un Jonin de Konoha, pero con su personalidad alegre y optimista y su carácter amable, era muy popular en Konoha y ostentaba el título de El Relámpago Amarillo de Konoha. Tras esperar un rato fuera, se horneó la verificación y el guardia le dejó entrar. Al entrar en el edificio Hokage, Uchiha Setsuna miró a su alrededor con cierta curiosidad. La primera planta era un vestíbulo donde se asignaban diversas misiones. Numerosos pelotones, liderados por sus capitanes, buscaban tareas adecuadas. En el centro había una escalera de caracol de madera que conducía hasta la terraza de la azotea. Siguiendo las instrucciones previas de Agurame Ryoma, Uchiha Setsuna subió directamente al departamento de personal para registrarse. En el largo pasillo, los ninjas con uniformes de Konoha pasaban apresuradamente, cargando gruesas pilas de documentos. Todos los que se encontraban en el edificio Hokage tenían prisa. Después de todo, este era el centro político de toda la aldea e incluso del País del Fuego. El funcionamiento de toda la enorme aldea oculta dependía de este lugar. A continuación, Uchiha Setsuna siguió el proceso de completar su manual de registro de Jonin y crear su archivo. Dado que Uchiha Setsuna no había sido registrado oficialmente en la aldea de Konoha hasta ahora, con la base de datos ninja, sus registros tenían que crearse desde cero en el momento. La información del certificado raíz se convirtió en el contenido de la identificación ninja de Uchiha Setsuna. Número de registro ninja: 10.086. Nombre: Uchiha Setsuna. Rango: Jonin. Afiliación: raíz. Felicidades, nuevo Jonin de Konoha. Una hermosa empleada de Chunin encargada del registro entregó una identificación nueva, diciendo en un tono desenfadado:
Esta es tu identificación ninja, pero aún le falta una foto. Tendrás que ir a la azotea para que te la tomen. En la azotea del edificio Hokage. La brillante luz del sol matutino se filtraba a través de finas nubes, dispersándose sobre Uchiha Setsuna. Una brisa surgida de la nada agitó el cabello de la frente de Uchiha Setsuna, y su rostro apuesto quedó congelado en el tiempo por un rápido destello de luz. Hacer clic, el tiempo registró el breve momento de Uchiha Setsuna. Uchiha Setsuna, cuya edad biológica solo podía considerarse la de un joven, frunció ligeramente los labios y permaneció de pie con calma bajo la roca Hokage, respaldado por los tres enormes rostros de piedra. Debido al ángulo de la cámara, su cabello y mejillas ondeantes parecían elevarse ligeramente por encima de la cima de la roca Hokage, ocultando parcialmente las estatuas gigantes de los tres Hokage. Vestía un uniforme verde de Jonin sobre un traje de combate negro, con el patrón de la pala de ping-pong que representa al clan Uchiha bordado en ambas mangas. Esta era la foto de registro de Jonin de Uchiha Setsuna. ¿Cómo estás, jovencito? Un anciano de pelo blanco emergió de detrás de una cortina negra, sosteniendo una pila de fotos reveladas y soltando una sonora carcajada. Parecía muy feliz de presenciar el nacimiento de otro joven Jonin en Konoha. En contraste con el ambiente distendido de la planta superior, la sala de reuniones del Hokage, en la planta baja, estaba impregnada de un ambiente sombrío. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, estaba sentado detrás de un largo escritorio, vistiendo su aori blanco, con el sombrero que simboliza al Hokage colocado a su lado. Tras escuchar el informe del ninja que se encontraba abajo sobre los movimientos de Kumogakure en la frontera, frunció profundamente el ceño. La gran pipa que tenía en la boca se balanceaba de arriba a abajo, y una nube de humo blanco salía lentamente desprendiendo chispas. Mito, ¿qué opináis todos? Hiruzen Sarutobi se giró para mirar a sus antiguas camaradas sentadas a ambos lados de él, Omura Mitokado y Utatane Koharu, del grupo de asesores especiales de Konoha, y preguntó. Esto afectaba a la paz entre dos aldeas. Cualquier pequeño error podría reiniciar la guerra. Esto es sin duda una trampa. Cualquiera puede ver que, incluso si alguien quisiera atacar en secreto un puesto avanzado de Kumogakure, no dejaría rastros tan obvios. Omura Mitokado se ajustó las gafas y expresó su opinión directamente. Por otro lado, Utatane Koharu movió con la cabeza en señal de acuerdo. Exactamente, Hiruzen. Kumogakure seguramente sabe que el culpable no es Konoha, pero solo quieren aprovechar la oportunidad para extorsionarnos. 10 millones de ryo en compensación y la entrega de 10 Jonin culpables, jeje. ¿De verdad creen que nuestra Konoha es un blanco tan fácil? Hiruzen Sarutobi examina la carta de consulta de Kumogakure enviada desde el frente en plena noche, dando golpecitos suaves en el reposabrazos. Como Hokage, sabía perfectamente si Konoha había atacado el puesto de avanzada de Kumogakure. La razón por la que aún no había tomado una decisión era que no quería agravar la situación. Todavía guardaba malos recuerdos de aquel vecino del norte. Su mentor, el segundo Hokage, había muerto a manos de ninjas de Kumogakure en el País del Rayo. Si no se gestionaba adecuadamente, Konoha, que había vivido en paz durante décadas, se vería sumida de nuevo en las llamas de la guerra, algo que él, como Hokage, no deseaba presenciar. Pero dado lo agresivo que es Kumogakure, mostrar debilidad solo conduciría a una situación más pasiva. Tras una larga reflexión, Hiruzen Sarutobi dejó su pipa y habló lentamente. Sí, dar marcha atrás en esta situación es imposible. Debemos demostrar adecuadamente la fuerza de Konoha. Invoca a Minato Namikaze. Toc, toc, toc. Se oyeron 3 golpes. Adelante. La voz profunda y resonante de Hiruzen Sarutobi provenía del interior de la habitación. Minato Namikaze, que llevaba un buen rato esperando fuera, abrió la puerta con cuidado y caminó tranquilamente hacia el centro de la oficina. Su deslumbrante cabello rubio y corto parecía brillar bajo la luz del sol que entraba por la ventana, y sus ojos azules eran como el cielo despejado después de la lluvia, brillantes y llenos de vitalidad. Sandaime-sama, ¿me estabas buscando? Minato Namikaze hizo una reverencia a Hiruzen Sarutobi para mostrarle su respeto y le preguntó. MHM. Hiruzen Sarutobi dejó su pipa y observó atentamente al joven discípulo que tenía delante. Al contemplar el rostro juvenil y lleno de vitalidad de Minato, una sensación de alivio y satisfacción no pudo evitar invadir su corazón. Este discípulo suyo no era tan impulsivo e inestable como su maestro, Jiraiya. Al contrario, era estable y sensato. Talentoso pero humilde y trabajador, irradiaba una energía positiva que inspiraba confianza y tranquilidad. Era un excelente ninja que comprendía verdaderamente la voluntad de fuego y la había integrado hasta lo más profundo de su ser.
Más importante aún, Minato poseía un fuerte sentido de la responsabilidad y un carisma excepcional que le permitía unir a quienes lo rodeaban e incluso ganarse el respeto de otros ninjas de la aldea. Su fuerza era indiscutible. A pesar de su juventud, ya era uno de los Jonin de élite de Konoha. No hace mucho, como recompensa por su distinguido servicio en una misión, Hiruzen le había permitido explorar personalmente Konoha. Crea un pergamino de sellado y elige un ninjutsu para aprender. Inesperadamente, Minato eligió el ninjutsu espacio-temporal más difícil de todos. La técnica del dios del trueno volador. La técnica del dios del trueno volador fue creada por el segundo Hokage, Senju Tobirama. Permite al usuario saltar a través del espacio y teletransportarse a un lugar marcado con un sello especial, lo que exige un talento extremadamente alto. En menos de una semana, logró dominar por completo este ninjutsu espacio-temporal e incluso innovar y mejorarlo, lo que le permitió teletransportarse a cualquier lugar donde se encontraran kunai tallando sellos en kunai especiales y lanzándolos simultáneamente. Ante esta situación, surgió un pensamiento diferente en lo más profundo del corazón de Hiruzen Sarutobi. Pero aún necesitaba observar más, y este conflicto con Kumogakure era una oportunidad perfecta. Minato, ¿cuál es tu impresión de Kumogakure? Hiruzen Sarutobi exhaló un anillo de humo y habló mientras miraba a Minato. Minato no se sorprendió por la pregunta del tercer Hokage. También había oído hablar de los recientes movimientos de Kumogakure mientras estaba en el edificio. Su expresión se tornó seria mientras pensaba por un momento antes de responder. La mayoría de los ninjas de la aldea oculta de la nube utilizan principalmente el nintaijutsu de elemento rayo. Su fuerza en el combate cuerpo a cuerpo es generalmente superior a la de otras aldeas, y sus capacidades de combate individuales son muy fuertes. Minato recordó sus encuentros anteriores con el ninja de la nube y dio su opinión. La expresión de Hiruzen Sarutobi se volvió ligeramente seria. Deberías haber oído hablar de la situación en la frontera esta mañana, ¿verdad? Respecto a la aldea oculta de la nube, Minato se acercó y habló con calma. He oído que en la aldea de la nube oculta hay algunos malentendidos con respecto a nosotros, y el ambiente en la frontera es bastante tenso. No es tan simple como un malentendido. Hiruzen Sarutobi suspiró y se frotó la frente, mostrando un atisbo de cansancio. Insisten en que nuestra Konoha los ninjas atacaron su puesto logístico, causando importantes pérdidas y bajas. Ahora, las fuerzas de Kumogakure se están concentrando en la frontera en gran número, y su actitud es muy agresiva. Aunque hemos declarado repetidamente que no fue obra nuestra, no parecen creernos, o mejor dicho, no están dispuestos a creernos. Observó a Minato con una mirada escrutadora. ¿Qué opinas de este asunto? Si la situación se deteriora hasta un punto inevitable, ¿cómo reaccionarías? Minato Namikaze reflexionó un momento, sus ojos azules brillaban con una luz racional, su tono aún rebosaba de convicción positiva. Sandaime-sama, creo que, pase lo que pase, Konoha debe mantener su intención original de preservar la paz. En primer lugar, debemos seguir haciendo todo lo posible para aclarar el malentendido y evitar conflictos innecesarios. Sin embargo, su tono cambió y su mirada se volvió firme y poderosa. Si la aldea oculta de la nube insiste en iniciar una guerra, jamás nos rendiremos para proteger la aldea. Los ninjas de Konoha tienen la determinación y la capacidad para defender nuestro hogar. Su voz no era fuerte, pero estaba llena de una fuerza y convicción incuestionables, sin rastro de miedo. Al ver la luz pura y firme en los ojos de Minato, Hiruzen Sarutobi ascendió para sus adentros. Muy bien. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Hiruzen Sarutobi mientras tomaba del escritorio una carta de nombramiento previamente preparada y sellada con el sello del Hokage, y se la entregaba solemnemente a Minato. Minato, te nombro oficialmente comandante en jefe provisional de la Fuerza de Defensa de la Frontera Oriental. Dirige la primera oleada de tropas de refuerzo y dirígete inmediatamente al frente. Minato se puso de pie inmediatamente, con expresión solemne, y tomó la pesada carta de nombramiento con ambas manos. Tenéis 3 tareas, dijo Hiruzen Sarutobi, levantando 3 dedos y dando claramente sus órdenes. Primero, hay que estabilizar la situación en el frente y reforzar las defensas para prevenir posibles ataques sorpresa desde Kumogakure. En segundo lugar, establezca comunicación con los comandantes de primera línea de Kumogakure en la medida de lo posible para exponer la posición de Konoha e intentar resolver la disputa pacíficamente. En tercer lugar, si la guerra se vuelve realmente inevitable, dirijan a sus tropas para demostrar la fuerza de Konoha y hacerle saber a Kumogakure que no se debe subestimar a Konoha. Era una tarea abrumadora.
La responsabilidad de tener a casi 1000 ninjas en la frontera recaía ahora sobre sus hombros. Aunque Minato solo cumplió 20 años este año, su rostro no mostraba ningún signo de dificultad o miedo. Sujetó con fuerza la carta de nombramiento, se enderezó la espalda y esbozó una sonrisa segura y radiante. Sí. Sandaime-sama. Al contemplar al joven que tenía delante, tan deslumbrante como el sol, Hiruzen Sarutobi se sintió como si estuviera viendo la futura esperanza de Konoha, y la pesadez en su corazón se alivió considerablemente. Ve, Minato. El futuro de Konoha necesita jóvenes como tú para protegerlo. Tras ver marcharse a Minato, Hiruzen Sarutobi se recostó lentamente en su gran silla, con las manos cruzadas sobre el escritorio, mientras su mirada se perdía en sus pensamientos. Sus ojos divisaron, sin darse cuenta, la bola de cristal que reposaba sobre un paño blanco y limpio en la esquina del escritorio. Con una leve punzada en el corazón, formó un sello con una mano. Técnica del telescopio. Tras la inyección de chakra, el interior, antes transparente e impecable, de la bola de cristal mostró inmediatamente escenas en tiempo real de toda Konoha. Hiruzen Sarutobi manipuló hábilmente la bola de cristal. Las imágenes cambiaban rápidamente mientras observaba a la multitud bulliciosa en las calles, y su ceño fruncido se relajó involuntariamente un poco. Como Hokage, Hiruzen Sarutobi se encontraba agotado física y mentalmente cada día debido a sus pesadas obligaciones oficiales. Si bien los dos consejeros podían compartir algunas tareas triviales, la mayoría de las decisiones de la aldea debían ser revisadas personalmente por él. En su tiempo libre, observe en silencio las escenas de Konoha a través de la bola de cristal era una forma poco común que tenía de relajarse. A través de la bola de cristal, Hiruzen Sarutobi vio a Setsuna en la azotea tomándose una foto para su identificación, y su mirada se agudizó ligeramente. De repente, recordó lo que Danzo le había contado el día anterior sobre el joven Uchiha que se había quedado en raíz y que había regresado hacía poco. ¿Es este niño? Uchiha, Setsuna. Debido al arrepentido incidente con Kumogakure, la mente de Hiruzen Sarutobi había estado centrada en los problemas fronterizos. Si no hubiera tenido la oportunidad de consultar la bola de cristal, casi se habría olvidado del asunto. Extendió 2 dedos y realizó un ligero movimiento rápido hacia la bola de cristal desde la distancia. La imagen en su interior se amplió al instante, revelando con claridad el rostro y la figura de Setsuna. Cabello negro, ojos negros y un rostro opuesto. Una apariencia típica y atractiva para un miembro del clan Uchiha. El único pequeño defecto era el vendaje que le cubría el ojo derecho. Nacido huérfano, criado en raíz, despertó el Sharingan a temprana edad, pero recién regresó al clan Uchiha, lo que sugiere que su sentido de pertenencia a la familia no era fuerte. Reflexionando sobre las etiquetas asociadas a Setsuna, Hiruzen Sarutobi sintió de repente que podía usar a Setsuna como un puente para aliviar la fricción entre la aldea y el clan Uchiha. La brisa que entraba por la azotea traía consigo un ligero frescor, rozando suavemente el cabello negro sobre la frente de Setsuna. Después de pegar la foto en su flamante Konoha identificación Jonin, Setsuna estiró los brazos. A partir de este momento, era oficialmente un Konoha. Jonin. Recordando el período desde el comienzo del año. Desertar de la aldea oculta de la niebla, viajar a la tierra de la lluvia para apoderarse del Rinnegan y luego regresar a Konoha. Clan Uchiha. Había pasado por inmensas dificultades. Pero, ¿valió la pena? Setsuna miró la identificación de Konoha que tenía en la mano y murmuró para sí mismo. En Konoha, sin la vigilancia de Madara y Zetsunegro, pudo demostrar mejor su fuerza. Al instante siguiente, una voz fría y sin vida resonó abruptamente a sus espaldas. Uchiha Setsuna, el Hokage-sama solicita su presencia. Kakashi, vestido con el uniforme negro estándar de Konoha Anbu, apareció a su lado mediante un parpadeo corporal, transmitiendo la orden de Hiruzen Sarutobi. Setsuna se dio la vuelta y su mirada serena se posó en el otro hombre. Una máscara inexpresiva con rostro de perro, combinada con una cabellera plateada. Supo de inmediato quién estaba frente a él. Kakashi Atake, el único huérfano del clan Atake. Sakumo Atake, hijo del colmillo blanco de Konoha, fue un genio destruido por la muerte de su padre y los rumores que circulaban en la aldea. Incluso a través de la máscara, Setsuna podía sentir el aura antisocial que emanaba de él, manteniendo a los demás a distancia. En el único par de ojos que dejaba ver, no se apreciaba ni un ápice de color, carecía de la luz propia de su edad. En apenas mediodía, conoció a 2 personajes importantes que habían dejado una huella significativa en la obra original.
Setsuna sintió una extraña emoción, como si tocara las historias que alguna vez se desarrollaron al otro lado de la pantalla, a través del velo del tiempo y el espacio. Sin embargo, Setsuna permaneció tan tranquila como antes en apariencia, asintiendo levemente con un tono inexpresivo. Abre el camino. Sin formalidades innecesarias, los dos caminan uno tras otro en silencio por los pasillos del edificio Okage. Kakashi era como una máquina ejecutando un programa, sin mostrar ningún deseo de comunicarse. Había querido aprovechar esta oportunidad para conocer mejor a Kakashi, pero después de ver esa expresión de ojos de pez muerto, abandonó la idea temporalmente. En ese momento, Uchiha Obito y Rin asistían a la Academia Ninja, y el equipo Minato de generaciones posteriores aún no se había formado. Kakashi estaba sumido en la sombra de la muerte de su padre y en el doloroso cuestionamiento de las reglas ninja. Perdida y aislada, como una hoja que ha perdido su vaina, sin saber hacia dónde apuntar. Al entrar en el despacho del Hokage, Hiruzen Sarutobi ya se había puesto de pie, se había quitado la túnica de Hokage y vestía solo ropa informal. Con su habitual sonrisa amable en el rostro, preguntó con gentileza. Setsuna, ¿están todos los trámites resueltos? Sí, Hokage-sama. Gracias por su preocupación. Setsuna hizo una leve reverencia y respondió respetuosamente. Muy bien. Ya que tengo algo de tiempo libre, ven a dar un paseo con este anciano hasta cierto lugar. Hiruzen Sarutobi cogió el sombrero de Hokage que descansaba en el respaldo de la silla, miró a Setsuna y luego echó un vistazo a Kakashi, que estaba de pie en silencio a un lado. Kakashi, tú también ven. Los tres salieron del edificio Hokage. Hiruzen Sarutobi caminaba delante, Setsuna lo seguía medio paso atrás y Kakashi los seguía en silencio. Después de salir, Hiruzen Sarutobi no se dirigió hacia las bulliciosas calles de Konoha, sino que giró hacia un camino relativamente tranquilo, deteniéndose finalmente en un área llena de los sonidos de niños jugando. El Konoha Academia Ninja. Era el momento de realizar ejercicios prácticos de combate. El campo de juego estaba lleno de estudiantes que practicaban técnicas básicas de lanzamiento y taijutsu. De pie a la sombra de los árboles al borde del patio de recreo, Hiruzen Sarutobi observará con benevolencia aquellas figuras que corrían, como si contemplara los futuros brotes de Konoha. Hablo despacio. Su voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de los dos que estaban a su lado. Setsuna, mira a estos niños. Son el futuro de Konoha, el fundamento sobre el cual la voluntad de fuego puede florecer y transmitirse de generación en generación. Hiruzen Sarutobi no tenía prisa por ir al grano. En cambio, como guía, comenzó con la fundación de la aldea de Konoha por el primer Hokage, divagando durante más de 10 minutos sobre el espíritu de la voluntad de fuego. Luego hizo una pausa, cambiando naturalmente la conversación al tema central, que era también el verdadero propósito de esta reunión. Setsuna, vienes de raíz y has regresado al clan Uchiha hace poco. Con una experiencia tan singular, ¿cómo percibes la relación entre la aldea y la familia? En otras palabras, para usted personalmente, ¿qué lado es más importante? La mirada de Hiruzen Sarutobi permaneció fija en el patio de recreo mientras preguntaba con aparente indiferencia. En los ojos inexpresivos de Kakashi, que había estado de pie al fondo del todo, hubo un destello casi imperceptible. Pensó en su propio padre, un hombre que renunció a una misión para salvar a sus compañeros, solo para verse obligado a suicidarse en casa por los rumores y las reglas de la aldea. Pueblo y familia, camaradas y misiones, estas palabras eran como espinas frías, aún clavadas en lo más profundo de su corazón. Setsuna no tenía prisa por responder, sabiendo que esa era la valoración que Hiruzen Sarutobi hacía de él, lo cual afectaría su futuro desarrollo en Konoha. De hecho, desde el momento en que Hiruzen Sarutobi comenzó a hablar sobre la voluntad de fuego, Setsuna ya sabía cuál era su propósito. Usar esa pregunta para evaluar si podía servir como intermediario entre la aldea y la familia. Después de todo, no se había criado en la familia y no sentía un gran apego emocional hacia el clan Uchiha. Además, según sus registros, se había desarrollado en la aldea raíz desde la infancia, por lo que sus sentimientos por la aldea superaban con creces los que sentía por la familia, convirtiéndolo en el puente perfecto entre ambas. En la obra original, los intermediarios entre la aldea y los Uchiha, la familia estaba formada por Uchiha Kagami, y más tarde por Uchiha Shisui y Uchiha Itachi. Al parecer, todos ellos acabaron sumidos en la duda y la contradicción, muriendo jóvenes. Setsuna guardó silencio por un momento. Habiendo encontrado ya la respuesta en su corazón, ordenó un poco sus palabras y habló.
En respuesta a Okage-sama, durante mi estancia en Raíz, me enseñaron que los intereses de la aldea son el criterio primordial. Los individuos, e incluso las familias, deben servir a la supervivencia y el desarrollo de la aldea. La aldea es un conjunto de todas las familias, un árbol imponente que da cobijo a todos los miembros de Konoha. Las cejas de Hiruzen Sarutobi se crisparon ligeramente mientras dirigía su mirada hacia Setsuna, claramente algo satisfecho con esa respuesta. Pueblo y familia no son opuestos, sino complementarios. Las familias fuertes se unen para formar un pueblo fuerte, y un pueblo próspero y estable es la garantía para la continuidad y el desarrollo de cada familia. Como ninja de Konoha y miembro del clan Uchiha, mi deber es mantener el honor y la estabilidad de la familia mientras protejo la aldea, haciendo todo lo posible por eliminar cualquier brecha que pueda existir entre ambos. Al escuchar la respuesta de Setsuna, un destello de satisfacción apareció en los ojos de Hiruzen Sarutobi. Este joven era incluso más sereno e inteligente de lo que había imaginado. Me complace mucho que tengas esa perspicacia. Konoha necesita ninjas como tú, capaces de comprender y conectar diversas fuerzas. Dado que posees tal conocimiento y habilidad, entonces ingresa directamente a los Anbu para recibir entrenamiento. Hiruzen Sarutobi observó cómo los estudiantes se dispersaban gradualmente en el patio de recreo, se dio la vuelta con satisfacción y habló con Kakashi. Kakashi, resulta que te falta un compañero. A partir de hoy, Setsuna y tú formaréis un equipo de 2 y llevaréis a cabo las misiones juntos. Al día siguiente, en la entrada de la aldea de Konoha. La niebla matutina aún no se había disipado por completo, cubriendo el frondoso bosque con un velo blanco y brumoso. El aire estaba ligeramente fresco, con el aroma fresco de la tierra y la hierba verde. 2 ninjas vestidos con el atuendo estándar de los Anbu, con diferentes máscaras de animales, permanecían de pie en silencio en el pequeño sendero que salía de la aldea. Se trataba de Uchiha Setsuna y Kakashi Atake, quienes habían sido asignados al mismo equipo el día anterior. La máscara de Setsuna era similar a la que usaba en el escuadrón de asesinatos de Kirigakure, un modelo común con forma de zorro que le cubría toda la cara, dejando solo un espacio para su ojo izquierdo. Setsuna lo solicitó específicamente ayer en la base Anbu. Ocultaba perfectamente las vendas de su ojo derecho, con un aspecto algo similar al de la apariencia posterior de Uchiha Obito en la historia original. Kakashi seguía llevando esa máscara silenciosa con cara de perro. Apenas habían formado ayer un equipo Anbu provisional Tengu y Zorro Blanco y ya tenían una misión para hoy. Debían dirigirse a la frontera oriental de la Tierra del Fuego para una misión de reconocimiento con el fin de asegurarse de que ninguna unidad de vanguardia de Kumogakure hubiera cruzado las líneas que Konoha había desplegado en la frontera de la Tierra de las Aguas Termales para infiltrarse. Kakashi, todavía eres solo un chunin, ¿verdad? Setsuna habló mientras revisaba los kunai y las etiquetas explosivas en su bolsa de herramientas ninja. En su memoria, Kakashi se graduó de la Academia Ninja a los 5 años, se convirtió en Chunin a los 6 y en Jonin a los 12. En ese momento, Kakashi solo tenía 10 años. Si no recordaba mal, todavía era un Chunin. Kakashi, que también estaba haciendo una última comprobación, se limitó a asentir fríamente y no dijo nada más. ¿Entonces será el capitán de este equipo? ¿Alguna objeción? Sin objeciones. Sigue siendo lo mismo, palabras tan escasas como el oro. Ay. Esto va a ser un poco difícil. Al ver el comportamiento frío y distante de Kakashi, Setsuna suspiró, sintiéndose un poco impotente en su interior. La tragedia de Sakumo Atake, el colmillo blanco de Konoha que abandonó una misión para salvar a sus camaradas y que, finalmente, fue aplastado por la opinión pública de la aldea hasta el punto de suicidarse era como una pesadilla que atormentaba constantemente a este joven que recibió el nombre de genio demasiado pronto. Justo cuando Setsuna ajustaba la correa de la vaina de su espada ninja en la espalda, el habitualmente silencioso Kakashi habló de arrepentimiento sin previo aviso. Uchiha Setsuna. Los movimientos de Setsuna se detuvieron ligeramente, y giró la cabeza para mirarlo. Esta era la primera vez que Kakashi lo llamó por su nombre desde que formaron equipo. Estoy aquí. Setsuna respondió brevemente, esperando a que él continuara. Kakashi no se giró de inmediato. Su único ojo visible parecía estar fijo en una hoja en el suelo humedecida por el rocío, con voz firme. Antes eras un Jonin en Road. ¿Cómo ves las misiones ya tus compañeros? Si se trata de un ninja verdaderamente criado en Road, podría responder la misión por encima de todo sin dudarlo. Esa era la regla de tierra de Road. Las emociones individuales no valían nada. Pero Setsuna no lo era.
Él conocía el futuro y sabía por lo que Kakashi tendría que pasar. Organizó un poco sus palabras. Una misión representa la voluntad y los intereses del pueblo. Es un objetivo que debe cumplirse. La mirada en los ojos de Kakashi detrás de la máscara pareció atenuarse ligeramente. Esto sonaba más a la retórica basada en reglas con la que estaba familiarizado. Sin embargo, su tono cambió, desprendiendo un matiz de profundidad inexplicable. Un compañero en quien puedas confiar plenamente es también un elemento indispensable para completar una misión. En una situación desesperada, un compañero de confianza podría crear posibilidades que trascienden las propias reglas. Las misiones y los compañeros no siempre son una cuestión de elegir entre una cosa u otra. Setsuna agregó finalmente, su mirada pareció penetrar la máscara para posarse en Kakashi. Cómo emitir el juicio que mejor se ajusta a las circunstancias actuales en diferentes situaciones, es quizás la verdadera dificultad. Posibilidades, juicio actual, Kakashi permaneció inmóvil. La máscara ocultaba todas sus expresiones, pero la leve contracción de su pupila expuesta revelaba su tormento interior. Estas palabras resonaban en su mente. En lugar de resolver sus dudas, complicaban aún más la cuestión. Kakashi bajó la cabeza en silencio y miró sus manos. La práctica prolongada con la espada ya le había dejado horribles callos en las palmas, que aún no habían crecido del todo. Desde que se unió a los Anbu tras la muerte de su padre, había estado ejecutando misiones en solitario, desesperadamente. Estas manos existían para ejecutar misiones. Entonces, ¿deberían estas manos violar una misión para salvar a un compañero? Nadie pudo darle la respuesta. Es hora de irse. Tras un largo rato, Kakashi volvió a alzar la cabeza, y sus ojos recuperaron el silencio que había mantenido hasta entonces. Ah, vámonos. Una pequeña aldea en la ciudad fronteriza de la Tierra del Fuego. Al estar cerca de la frontera, las costumbres locales no eran precisamente sencillas ni honestas. Cuando vieron a Inoichi Yamanaka entrar en la aldea con 3 niños pequeños, la hostilidad se reflejó en los ojos de muchos aldeanos. Algunos incluso empuñaban azadas y machetes como armas. Aunque las personas que les precedieron llevaban cintas para la cabeza de Konoha, no se relajaron en absoluto. En aquella época, el método para hacer diademas no era particularmente difícil. Una venda, un trozo de hierro pulido y unas buenas habilidades de tallado podrían dar como resultado una diadema de aspecto realista. Algunos ninjas renegados disfrutaban haciendo esto, fingiendo ser ninjas de Great Ninja Pueblos para entrar en un pueblo. Porque el gran ninja aldeas como Konoha tenían códigos ninja que establecían que no se debía dañar a los civiles durante una misión. Así, al ver a los ninjas con las cintas de Konoha en la cabeza, los aldeanos se relajaban inconscientemente su guardia, lo que daba una oportunidad a los ninjas renegados disfrazados de ninjas de Konoha. Pero esta era la frontera, el lugar con la mayor cantidad de ninjas renegados. Este método hacía tiempo que había dejado de funcionar. Mientras los aldeanos de las cercanías vieran a un ninja con una cinta en la cabeza, independientemente de la aldea de donde procedieran, se mantendrían en alerta máxima. En ocasiones, algunos aldeanos susurraban mientras los observaban. Este ambiente inquietante hizo que los 3 chicos, que se habían graduado el año anterior y estaban en su primera misión, se sintieran un poco incómodos. Pero su instructor, Inoichi Yamanaka, ya lo había visto todo hacía mucho tiempo. Tras haber sido Jonin durante muchos años, estaba muy acostumbrado a esto. Kurenai, Ibiki, Mizuki, esperen aquí primero. Iré a buscar al cliente que publicó la misión. Inoichi Yamanaka miró a los aldeanos que lo rodeaban y frunció ligeramente el ceño. Lógicamente, habiendo causado tal revuelo a su llegada, la persona que publicó la misión no podía desconocerlo y debería haber salido a recibirlos ya. Sin otra opción, tuvo que dejar a sus 3 compañeros de equipo esperando mientras él iba a buscarlos personalmente. Oye, Ibiki, ¿por qué esta gente nos mira con ojos tan hostiles? Mizuki, de cabello canoso y peinado con raya al medio, murmuró entre dientes con descontento. Claramente vinimos aquí para ayudarte. Sí, parecen bastante cautelosos. Kurenai Yui se alisó un mechón de pelo que le caía sobre la sensación. Sus ojos, tan magníficos como rubíes, también reflejaban una sutil tensión. Sus delgados dedos presionaban suavemente contra la bolsa de herramientas ninja que llevaba en la cintura, listos para sacar un kunai en cualquier momento. Morino Ibiki, que parecía el más sereno, no respondió a las quejas de su compañero y observó con calma los alrededores del pueblo. El pueblo estaba muy deteriorado, con casas de barro por todas partes.
Los tejados estaban cubiertos de tejas rotas mezcladas con paja, y las ventanas de ambos lados se sostenían con unos palos de madera con papel amarillento pegado. Los muros de adobe parcialmente derrumbados quedaron sin reparar, y las pocas tierras de cultivo existentes parecían desoladas. Era un panorama de ruina total. Parece que aquí la situación es muy pobre. Morino y Vicky, que llevaba mucho tiempo sin hablar, finalmente abrió la boca. Sus dos compañeros se sobresaltaron al oírlo. Solo entonces centraron su atención en el medio ambiente. En efecto, aquí la situación era muy pobre. En comparación con las aldeas que rodeaban Konoha, que al menos podían mantener una vida básica, este lugar era como un rincón olvidado por el tiempo. Quizás son frecuentemente saqueados por ninjas en la frontera, por eso son hostiles hacia nosotros. Así que, así son las cosas, Kurena Yui murmuró, mientras la tensión en su corazón era reemplazada ligeramente por una amarga comprensión. Al contemplar a aquellos aldeanos demacrados e imaginar las penurias que podrían haber sufrido, su inquietud por su primera misión se transformó gradualmente en un sentimiento de responsabilidad. Inoichi Yamanaka caminaba solo por la aldea, buscando a la persona a cargo. El cliente que había publicado la misión en el pergamino. Una voz anciana, teñida de un ligero temblor, provino del frente. Un anciano frágil, sostenido por un hombre de mediana edad que parecía un poco a él, se acercó lentamente. Su rostro reflejaba cierto pánico. Tal vez fue un miedo instintivo al ver a un Konoha ninja. Al ver la expresión antinatural del anciano, Inoichi Yamanaka reflexionó sobre ello por un momento, pero no le dio importancia. Sí, nuestro equipo está aquí para llevar a cabo la misión encomendada por el cliente. ¿Y tú, eres? Así es, yo fui quien publicó la misión. Por fin te estaba esperando. El anciano intervino rápidamente, sacando de su bolsillo del pecho la identificación del cliente de la misión. La cosa es así. Hace un mes, dos ninjas renegados empezaron a merodear cerca de la entrada del pueblo. Con frecuencia roban a los aldeanos sus provisiones y dinero, e incluso han matado a varios hombres que intentaron resistirse, dejando a todo el pueblo en estado de pánico. Por eso envié esta solicitud de misión a Konoha, con la esperanza de acabar con esos ninjas renegados. Tras comprobar que todo estaba en orden, Inoichi Yamanaka escuchó atentamente la historia del anciano mientras los conducía de vuelta al lugar donde lo esperaban sus tres alumnos. Ya veo. Entiendo la misión. Inoichi Yamanaka mantuvo una actitud cortés hacia el cliente y avanzando con la cabeza en señal de acuerdo. En su opinión, esta misión de rango C era bastante sencilla. Si la información del anciano era correcta, los dos ninjas renegados probablemente solo tenían el nivel genin y no requerirían su intervención. Sus tres discípulos probablemente podrían con ello. Era la primera vez en más de un año como instructor que los sacaba de la aldea para una misión. Era la oportunidad perfecta para que estos niños experimentaran un combate real y vieran sangre sin correr ningún peligro de muerte. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, regresó al lugar donde habían llegado por primera vez. Ustedes, la gente de Konoha, ¿están tratando de engañarnos con estos tres niños? El hombre que había estado siguiendo al cliente señaló a Kurena y Yui y a los otros dos, y de repente habló en voz alta. Su tono era ligeramente hostil. El anciano no reprendió al hombre por su mala educación. Además, parecía algo escéptico. Cuidado con lo que dices. Soy un genin que se graduó en Konoha Academia Ninja. Al oír tales dudas, Mizuki, el de cabello plateado, apretó los puños y protestó en voz alta. Pero no pareció surtir mucho efecto. La gente a su alrededor seguía mirándolos con recelo. Al fin y al cabo, solo eran niños de 11 o 12 años que siempre habían vivido en la pacífica y próspera Konohagakure, sin haber visto jamás la realidad de la vida de los aldeanos de la frontera. Al ver que su refutación era ineficaz, su rostro se enrojeció ligeramente y bajó la cabeza con resentimiento, sintiéndose un poco desconcertado. Desde un lado, Inoichi Yamanaka no se sintió decepcionado al ver la actuación abatida de Mizuki. Sus ojos azul pálidos se entrecerraron ligeramente. Desde que se graduaron hace más de un año, estos niños solo habían realizado misiones sencillas de rango de dentro de la aldea. Encontrar mascotas perdidas, ayudar a limpiar huertos, etc. En realidad, no habían abandonado Konoha para ver el mundo más allá de la aldea oculta, ni se habían manchado las manos de sangre para convertirse en shinobi verdaderamente calificados. Ese era el propósito de Inoichi Yamanaka al aceptar esta misión hace 2 días. Hacerles presenciar la cruel realidad del mundo ninja.
Pueden estar seguros de que todos ellos son genin que han recibido educación ninja formal y son capaces de completar esta misión. Si sucede algo inesperado, yo, un Konoha Jonin, estoy aquí, y Noichi Yamanaka se ajustó la cinta de Konoha en el frente, con la voz llena de confianza, Chidori. El sonido de la electricidad, como un chirrido, rompió el silencio del bosque, y el fuerte ruido sobresaltó a las aves y bestias de los alrededores, haciéndolas huir. Kakashi, de cabello plateado, presionó su mano izquierda contra su brazo derecho, mientras una masa de chakra violento con atributo de rayo se condensaba en su mano derecha. Con un grito sordo de Kakashi, atravesó el pecho del ninja de la nube como un rayo, produciendo un sonido chisporroteante mientras la carne se quemaba. Estallido. Kakashi sacudió la sangre de la mano y miró a Kumogakure caído. Ninja frente a él, con los ojos llenos de indiferencia. Esa es la cuarta. Setsuna llegó al lado de Kakashi con un parpadeo cabo, mirando a la muerta Kumogakure. Ninja y hablando. Tenía la sensación de que algo no andaba bien. Kakashi, ¿no crees que algo no anda bien? Incapaz de identificar el problema por un momento, Setsuna le preguntó a Kakashi. De hecho, existen algunos problemas. Kakashi recordó a Kumogakure los ninjas con los que habían lidiado durante la última media jornada. Todos se habían infiltrado individualmente en la Tierra del Fuego, y sus movimientos no parecían tener un objetivo definido. Lógicamente, deben estar agrupados en escuadrones, pero da la impresión de que se están dispersando intencionadamente para llamar nuestra atención. Kakashi frunció ligeramente el ceño mientras compartía sus observaciones de la última media jornada. Individualmente, extendiéndose, Setsuna repitió esas palabras para sí mismo, y de repente se le ocurrió una idea. Rápidamente sacó de su pecho un mapa de la frontera de Konoha y lo extendió sobre el suelo. Kakashi vio esto y también se inclinó hacia adelante. Mira, el Kumogakure, los ninjas con los que nos hemos topado han aparecido todos cerca de la frontera noroeste, mientras que no ha habido ningún movimiento en el sur. Setsuna señaló la línea fronteriza entre la Tierra del Fuego y la Tierra de las Aguas Termales, que se extendía de noroeste a sureste, y compartió su opinión. Las unidades de refuerzo lideradas por Jonin Minato Namikaze están todas reunidas en medio de la línea fronteriza, que está aquí, cerca de Yugakure. Normalmente, cuando un escuadrón de vanguardia es enviado a territorio enemigo, a menos que se hayan dispersado, operarían básicamente en escuadrones como unidad básica. Sin embargo, durante la última jornada de medios, solo hemos encontrado a Kumogakure individuales. Ninjas operando en la región noroeste. Ninguno de ellos hizo un esfuerzo deliberado por ocultar su identidad de Kumogakure, como si estuvieran provocando revuelo intencionadamente para llamar la atención de las fuerzas fronterizas principales. Kakashi era una persona inteligente, y mientras Setsuna analizaba la situación, su mente comprendió de inmediatas las implicaciones. Su mirada se dirigió hacia la esquina sureste, cerca de la costa, y señaló con firmeza. Su objetivo está aquí. Claramente. No hacía falta explicarle mucho a alguien tan inteligente. En un instante, Kakashi entendió lo que Setsuna quería decir. Estos Kumogakure, los ninjas, estaban creando intencionadamente un disturbio en la frontera noroeste para hacer creer a Konoha que su fuerza principal estaba concentrada allí, lo que provocó que Konoha enviara sus fuerzas principales hacia el noroeste. En realidad, la verdadera intención de Kumogakure era cruzar el mar y desembarcar directamente en el extremo sureste de la Tierra de las Aguas Termales, eludiendo el reconocimiento de Konoha y rodeando la Tierra de las Aguas Termales para lanzar un ataque en pinza contra las fuerzas de Konoha. Si ese es el caso, debemos notificar a las fuerzas principales en el frente lo antes posible. El rostro de Kakashi, normalmente tranquilo, ahora mostraba una profunda ansiedad, y su frente se ensombrecía. Incluso su voz, normalmente firme, denotaba un matiz de urgencia. No te presiones, Kakashi. Esto es solo una suposición nuestra. Setsuna guardó el mapa y le dio una palmada en el hombro a Kakashi, indicándole que no entraría en pánico. Después de todo, aún no había señales claras del próximo movimiento de Kumogakure. Justo en ese momento, no muy lejos, una bengala especial se elevó en el aire y explotó. Lanzar una señal de humo utilizada específicamente por Konoha para pedir refuerzos. Bueno, parece que nuestra suposición era correcta. Vamos. Sonido metálico, saltaron chispas. El kunai y la espada chocaron violentamente, produciendo un sonido nítido. El esbelto cuerpo de Kurenai Yui salió disparado, estrellándose violentamente contra el suelo, y su pequeño rostro palideció ligeramente. Ahorro de Kurenai.
Morino y Vicky, que también luchaba por mantenerse firme cerca de allí, gritó inconscientemente a Kurena y al ver a su compañero herido en el suelo. «Mocoso, ¿todavía te atreves a tener un alma dividida?» El hombre corpulento miró a la nerviosa Morino y Vicky y soltó una risa siniestra. Levantó el kunai que tenía en la mano, que una cicatriz larga y estrecha, como la de una cuchilla, se extendía desde la comisura de la boca de Vicky hasta el lado izquierdo de su rostro, e inmediatamente brotó sangre de un rojo brillante de la herida. Morino y Vicky gritó de dolor y retrocedió varios pasos. Con el apoyo de Mizuki, los tres formaron un pequeño círculo espalda con espalda, jadeando mientras observaban a los dos ninjas renegados cuya fuerza superaba con creces sus expectativas. Kurena y Yui se esforzó por ponerse de pie. Su piel clara estaba ahora manchada de barro, con un aspecto algo desalinizado. ¿Ninjas renegados, son realmente tan poderosos? Ella echó un vistazo a sus dos compañeras de equipo. La herida en el lado izquierdo del rostro de Morino y Vicky aún goteaba sangre, y su rostro estaba mortalmente pálido. Mizuki no estaba en mejor estado. Su ropa estaba rasgada en varios lugares por los kunai y manchada de sangre, y su peinado con raya al medio, al que solía cuidar tanto, ahora era un amasijo desordenado y esponjoso. Kurena y Yui presionó los dientes y sacó otro kunai, sujetándolo contra su brazo, con el pecho agitado ligeramente. Por primera vez, un atisbo de pánico apareció en sus ojos de un rojo intenso. Siempre había soñado con salir de la aldea para ir a misiones, pero nunca esperó encontrarse con una situación de combate así en su primer real. Los dos ninjas renegados parecían no haber usado aún toda su fuerza, pero ya habían puesto a los tres en una situación desesperada. Inoichi-sensei, sin otra opción, Kurena y Yui solo podía esperar en su corazón que su maestro pudiera acabar con sus oponentes lo antes posible y luego venir a rescatarlos. En ese momento, Inoichi Yamanaka también lo estaba pasando mal. Los dos ninjas renegados que tenían delante cooperaban a la perfección, y su energía mental también era particularmente fuerte. Su jutsu de confusión mental no podía interrumpir sus acciones simultáneamente. Además, los oponentes parecían haber dado cuenta de que pertenecían a la familia Yamanaka y conocían la técnica secreta especial de la familia, la técnica de transferencia mental, por lo que ya estaban en guardia contra ella. La técnica de transferencia mental es una técnica que permite que el espíritu propio ocupe el cuerpo del oponente, lo que posibilita un control libre sobre dicho cuerpo durante un breve período de tiempo. Sin embargo, la desventaja es que cualquier daño que reciba el oponente también provocará que el usuario reciba el mismo daño indirectamente. Arte ninja. Técnica de transferencia mental. Inoichi Yamanaka colocó sus manos una encima de la otra, formando una figura rectangular con sus pulgares e índices, y lanzó un grito bajo a uno de los ninja. Ruido sordo, el ninja al que señalaban se quedó paralizado de repente, con la mirada perdida. En el siguiente segundo, el ninja que estaba a un lado tomó un kunai y cortó el brazo de su compañero. Sintiendo el mismo dolor, Inoichi Yamanaka gimió y se vio obligado a cancelar el ninjutsu. Volvía a fracasar, Inoichi Yamanaka negó con la cabeza con impotencia. Esa era la desventaja de ser un ninja auxiliar como él. Con la cooperación de sus compañeros de equipo, la técnica secreta de su familia podía lograr un efecto en el que 1 más 1 era mucho mayor que 2, pero si estaba solo, la técnica secreta no podía utilizarse en absoluto. Al mirar a Kurena y Yui y a los otros dos que seguían forzando a lo lejos, incluso él, que solía ser amable y refinado, no pudo evitar maldecir. Mar de maldita. A través de ese intercambio, ya se había dado cuenta de que esas personas no eran en absoluto ninjas renegados. Su dominio del ninjutsu y su precisa cooperación fueron enteramente obra de un importante ninja. Village, habiendo recibido formación profesional y formal. Había visto a muchos ninjas deambulando por ahí, y jamás podrían demostrar tal coordinación profesional. ¿Podría ser, que sean Kumogakure disfrazados? ¿Quieres empezar una guerra? Este pensamiento apareció de arrepentimiento en la mente de Inoichi Yamanaka, provocándole un escalofrío. Si ese es el caso, esta noticia debe ser enviada a Konoha lo antes posible. Dado que Inoichi Yamanaka había aceptado esta misión hacía 2 días y había llevado al equipo a un ritmo pausado, intercalando explicaciones a los 3 miembros sobre las precauciones para realizar misiones en exteriores y cómo adaptarse a los cambios. Aún desconocía el conflicto entre Konoha y Kumogakure y el despliegue de tropas en la frontera, lo que provocó que Inoichi Yamanaka actuara con negligencia en esta misión cerca de la frontera, al no verificar específicamente la autenticidad de la historia del cliente. Esto ha dado lugar al dilema actual.
Aunque Inoichi Yamanaka no pudo liberarse del cerco de estos dos, no corría ningún peligro. Si hubiera querido retirarse, sus oponentes no habrían podido hacerle nada. Pero sus 3 discípulos probablemente estarían muertos con toda seguridad. Como Juningia, no podía aceptar tal resultado. Pero con respecto a la invasión de Kumogakure, este tipo de información debe ser comunicada a Lord Sandaime lo antes posible. En un instante, pensó en su antiguo amigo, quien parecía haber enfrentado la misma disyuntiva durante aquella misión en Sunagakure. Inteligencia, o discípulos, en medio de su decisión, Inoichi Yamanaka miró los rostros tiernos de Kurena y Yui y los otros dos. Aunque presas del pánico, seguían esforzándose por mantener la calma, repeliendo una y otra vez los ataques del enemigo mediante la cooperación. A pesar de estar gravemente heridos, seguían perseverando. Inoichi Yamanaka no pudo evitar sentir alivio, y se burló de sí mismo por haber pensado en abandonar a sus discípulos para regresar a la aldea y dar la noticia. Como mentor, ¿cómo puedo abandonar a mis propios estudiantes? Se echó hacia atrás la capa roja, que crujió con el viento. Si regreso así, Shikaku y Choza se reirán de mí por el resto de mi vida. Inoichi Yamanaka se limpió la sangre de la comisura de los labios, sacó una bengala de señalización de su pecho y la disparó al cielo para avisar a las patrullas cercanas. Entonces su mirada se volvió fría y retomó su postura de combate. ¡Bum! Varias bolas de fuego fueron lanzadas por los aires. Quedaron bloqueados por una cortina de agua. Aprovechando el momento en que el agua y el fuego se fusionaron, Inoichi Yamanaka se lanzó rápidamente hacia la posición de Kurena y Yui y los otros dos, queriendo aprovechar la oportunidad para llevárselos consigo. Sin embargo, seguía bloqueado. Aunque la bengala de señalización ya había sido disparada, las unidades de la patrulla fronteriza tardarían algún tiempo en verla y reunirse para llegar, por lo que no podía depositar todas sus esperanzas en ella. Este lugar estaba ubicado al noroeste de la línea fronteriza, a cierta distancia de la unidad central de defensa fronteriza. La distancia se calculó con mucha precisión. Si estuviera demasiado lejos, sería difícil ver la señal de socorro. Si estuviera demasiado cerca, las unidades de refuerzo llegarían enseguida. Podría ser su objetivo. Al ver al ninja rodeando a sus 3 alumnos, claramente mucho más fuerte que ellos, pero intencionadamente deteniéndose allí sin asestarles un golpe mortal. Era como si estuvieran esperando la llegada de los equipos de rescate. Atraer intencionadamente a la fuerza principal de Konoha. Este pensamiento aterrador cruzó por la mente de Inoichi Yamanaka, dejándolo paralizado mientras un sudor frío le recorría la frente. Si realmente era como esperaba, se convertiría en un pecador de Konoha. Kumogakure, tu objetivo es alejar a las tropas de Konoha estacionadas en la frontera, ¿no es así? Aunque no tenía la mente brillante de su mejor amigo Shikaku Nara, Inoichi Yamanaka había luchado contra estos ninjas renegados el tiempo suficiente para darse cuenta de que eran Kumogakure. Ninjas disfrazados. Su propósito era atraer refuerzos de las fuerzas principales de Konoha. Al ver esto, el líder de Kumogakure Jonin simplemente dejó de esconderse. Se quitó el disfraz, dejando al descubierto el uniforme de combate de Kumogakure bajo su ropa andrajosa, y sacó un protector frontal de Kumogakure de su bolsa de herramientas ninja para ponérselo. Desde Konoha el Jonin que lo anterior había emitido la señal de socorro hacía tanto tiempo que ya debería haber llamado la atención de las principales fuerzas de Konoha en la frontera. ¿Qué opinas? Anteriormente, estaban algo preocupados por este capaz Konoha Jonin abandonaba a esos mocosos y huiría para informar de la situación. No estaban seguros de poder detenerlo por completo. Si eso hubiera ocurrido, la misión del maestro Dodai esta vez habría fracasado. Afortunadamente, esta Konoha Jonin valoraba mucho a sus discípulos y decidió quedarse. Su misión había concluido. Hermanos, ha llegado el momento. La misión encomendada por el maestro Dodai ha concluido. Acaben la batalla rápidamente y retírense. El ambiente se tornó tenso de repente. Kurena y Yui y los otros dos sintieron claramente que el aura de los ninjas que tenían delante se volvía mucho más feroz, superando con creces la anterior. Revelaron sus rostros siniestros, que habían permanecido ocultos durante mucho tiempo. Un Kumogakure, el dedo índice de Chunin, se contrajo ligeramente. Al instante siguiente, su espada ninja se envolvió en corrientes eléctricas, relámpagos bailando sobre la hoja mientras atacaba directamente a Mizuki con una velocidad 50% superior a la anterior. Campaña Mizuki, cuidado. Mientras se enfrentaba a Kumogakure Jonin, Inoichi Yamanaka vislumbró a sus 3 discípulos y gritó con ansiedad.
Ahora que Kumogakure los ninjas ya no ocultaban su fuerza para ganar tiempo. Simplemente, los estudiantes no podían resistirse a ellos. Genjutsu. Muerte por ataduras de árbol. Kurenai Yui usó su último resto de chakra y dejó escapar un grito agudo, sus profundos ojos rojos fijos en el Kumogakure que se acercaba. Ninja. Debido a que la brecha en energía mental era demasiado grande, el Kumogakure desprevenido. Aunque Ninja quedó atrapado en el Genjutsu, su espada ninja solo se desvió ligeramente de su trayectoria. La punta de la hoja, que originalmente apuntaba al pecho de Mizuki, se desvió unos centímetros hacia la izquierda y le hirió el brazo izquierdo. ¡Puaj! Un dolor intenso recorrió el cuerpo de Mizuki. Dejó escapar un gemido involuntario y se desplomó inconsciente. La situación de Morino Hibiki también era sombría. Estaba siendo repelido por otro Kumogakure. Chunin no podría resistir mucho tiempo. Bastardo. Al ver caer a Mizuki, las pupilas de Inoichi Yamanaka se contrajeron y el pánico apareció en su rostro por primera vez. Pero fue inmovilizado por los dos Kumogakure. Jonin. Eran claramente experimentados y no le dieron ninguna oportunidad de escapar. Ante el renovado ataque de Kumogakure, la ninja Kurenai Yui, que había acabado con Mizuki, apenas logró esquivar el primer golpe letal usando taijutsu básico, pero se vio obligado a retroceder repetidamente, y su situación se volvió precaria. Sus ojos, de un rojo brillante, estaban llenos de horror. La velocidad y el poder del enemigo superaban con creces lo que una genin recién graduada como ella podía soportar. Su kunai chocó con la hoja imbuida de relámpagos, desprendiendo chispas cegadoras y adormeciéndole el brazo por el impacto. Mocoso de Konoha, muere. El Kumogakure Chunin sonando con malicia mientras el rayo volvía a surgir, dirigiéndose directamente al pecho de Kurenai. Se acabó, el corazón de Kurenai Yui se encogió al sentir la sombra de la muerte envolviéndola al instante. Incluso pudo sentir el frío de la hoja afilada. En ese momento crítico, zas. Zas. Se oyeron dos sonidos casi inaudibles, como si algo cortara el aire. Inmediatamente después se oyeron dos sordos sonidos de chapoteo. Cuchillas que perforan la carne. Los dos Kumogakure, los Chunin, que estaban a punto de asestar un golpe mortal a Kurenai Yui, quedaron paralizados de repente. Sin que se dieran cuenta, una pequeña herida apareció en la garganta de cada uno, y la sangre brotó a borbotones como fuentes. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad, las espadas relámpago cayeron al suelo con un estrépito y sus cuerpos se desplomaron. Una figura apareció silenciosamente frente a Kurenai Yui. Llevando una máscara de zorro y Konoha. Su atuendo ambú y su corto cabello negro ondeaban suavemente con la brisa del bosque. En su único ojo izquierdo visible, un Sharingan de 3 tomoe de color carmesí giraba ligeramente. Sostenía una espada corta de la que aún goteaba sangre, cuya hoja reflejaba el frío destello de luz que se filtraba entre las hojas. Setsuna había llegado, aunque parecía un poco tarde. Kakashi, mátalos a todos. La llegada de Setsuna y la otra persona alertó primero al bando de Inoichi Yamanaka. La percepción sensorial de un Jonin era particularmente sensible. Incluso el más mínimo crujido había captado su atención de inmediata. Desafortunadamente, las palabras de advertencia fueron medio tiempo más lento que las espadas, y los dos Kumogakure Chunin murieron así sin más en la frontera del país del fuego. Al final han llegado los refuerzos, y Inoichi Yamanaka suspiró para sus adentros, sin saber si sentirse aliviado o arrepentido. Espero que las tropas fronterizas solo hayan enviado un pelotón. Tras apenas un segundo de conflicto interno, Inoichi Yamanaka miró a los dos que llegaban a Konoha. Ambú, sus miradas se encontraron. Se entendieron al instante. En sus ojos se vislumbró una pizca de intención asesina. Con sus compañeros a su lado, la frustración que Inoichi Yamanaka había estado reprimiendo mientras estaba inmovilizado finalmente encontró una salida. Arte ninja. Jutsu de transferencia mental. Golpear, un Kumogakure. El corazón de Jonin dejó de latir repentinamente durante medio segundo, tras lo cual su conciencia fue reemplazada por la de Inoichi Yamanaka, quien tomó el control del cuerpo. El kunai que sostenía en la mano giró y apuñaló a su compañero que estaba a su lado. Su compañero, que ya estaba luchando por resistir el ataque combinado de Setsuna y Kakashi, no estaba alerta ante su propio compañero de equipo. Puchi. El kunai atravesó con precisión el Kumogakure. El costado de Jonin, cortando su camino de chakra. Aruk. El Kumogakure Jonin gritó cuando su técnica de elemento rayo se disipó al instante. Salió disparado como una cometa con la cuerda rota, estrellándose violentamente contra un gran árbol y perdiendo la vida. La batalla pareció terminar en apenas unos instantes.
Solo el último Kumogakure Jonin permaneció allí, aturdido, pero bajo control. Inoichi Yamanaka canceló el jutsu, respiró hondo y llamó a Kakashi, que estaba a punto de acabar con el último Kumogakure. Ninja. Espera. Voy a leer sus recuerdos. Veamos qué trama realmente Kumogakure. Al oír esto, Kakashi cambió la dirección de su espada corta levantada y atacó los brazos del hombre. Esto acabó por completo con cualquier pensamiento sobre Kumogakure. Ninja tenía la intención de suicidarse. Aru. El dolor agonizante casi hizo que Kumogakure Jonin se desmaya. Con la vista borrosa, Inoichi Yamanaka se acercó lentamente. Una palma ancha se presionó directamente sobre su rostro, y con una sola mano se formó un sello. Arte ninja. Jutsu de lectura mental. El bosque quedó sumido en un silencio sepulcral, solo se oía el susurro del viento entre las hojas. Setsuna envainó lentamente su espada, y su Sharingan carmesí volvió a su color negro habitual. Se giró, y su mirada recorrió con calma a Kurena y Yui y Morino y Vicky, visiblemente conmocionadas. Venda a tu compañero de equipo. Yo tampoco sé de ninjutsu médico, así que solo podemos llevarlo de vuelta a la aldea para que reciba tratamiento lo antes posible. Morino y Vicky se quedó allí aturdido, con el corazón aún latiéndole con fuerza. Tan fuerte, de los dos Anbu que tenía delante, el de pelo plateado y máscara de Tengu se llamaba Kakashi. Había oído ese nombre cuando todavía estaba en la Academia Ninja. El genio del clan Ataque. Parecía un año más joven de lo que era. En cuanto al otro Anbu, aunque no se le veía la cara, su voz y su estatura sugerían que tampoco era mucho mayor que ellos. Espera, ¿es este, un genio? La alegría de Morino y Vicky por haber salvado por los pelos no se esforzó mucho antes de que un atisbo de amargura se apoderara de su corazón. Y Vicky, ayúdame a levantar a Mizuki. Yo le vendaré las heridas. Mientras tanto, Kurena y Yui se acercó lentamente a Mizuki, que estaba inconsciente, y comenzó a realizarle un vendaje sencillo con cuidado. Los pensamientos de una niña pequeña podrían no ser tan complejos como los de Vicky. En ese momento, ella solo se sintió afortunada. Esta era su primera misión que podría considerarse real, y se había enfrentado a una crisis de vida o muerte. Por suerte, su profesor no los había abandonado en el momento crítico, y aunque su compañero resultó herido, al menos estaba vivo. Los combates reales entre ninjas eran escenas como esta, con carne y sangre volando, no las frías palabras de los libros de texto de la Academia Ninja. Aunque nació en una familia de ninjas a pesar de pertenecer a una familia como el clan Yui y de haberse preparado mentalmente durante mucho tiempo, no pudo evitar sentir algo de miedo en ese momento. Kurena y Yui echó un vistazo rápido a la espalda del miembro de Anbu que hablaba en voz baja con Kakashi. Por suerte, nos salvó, susurró suavemente, con una mezcla de gratitud y curiosidad floreciendo en su corazón. El bosque estaba en un silencio sepulcral, salvo por los gemidos inconscientes de los supervivientes de Kumogakure. Jonin bajó la palma de Inoichi Yamanaka durante la intrusión mental. Inoichi Yamanaka frunció el ceño y finas gotas de sudor le corrieron por la frente. Invadir la mente de otra persona para leerla consumía una enorme cantidad de energía. Recorrió rápidamente los fragmentos de memoria más recónditos de la mente del otro, buscando segmentos relacionados con este plan. Instantes después, Inoichi Yamanaka lo soltó bruscamente, con el rostro ya pálido. ¿Cómo está, señor Inoichi? Kakashi preguntó en voz baja. Aunque había deducido la mayor parte gracias al análisis de Setsuna, aún necesitaba una confirmación final. Inoichi Yamanaka respiró hondo y se frotó la frente, intentando calmar sus pensamientos acelerados. Su voz transmitía una gravedad sin precedentes. Tus deducciones eran completamente correctas. La fuerza principal de Kumogakure, liderada personalmente por el hijo del tercer Raikage, Dikai, y su hermano, Kirebe, tiene el verdadero objetivo de desembarcar en la costa sureste. Todas sus maniobras de distracción en el noroeste son trampas para atraer a más tropas fronterizas. Todo es para inmovilizar a nuestra fuerza principal y crear una oportunidad para un ataque sorpresa. De repente miró a Setsuna y a Kakashi, con la mirada penetrante. Esta información debe ser comunicada inmediatamente al frente. La fuerza principal no debe ser redesplegada fácilmente. La frontera sureste, me temo que las fuerzas actualmente desplegadas allí son extremadamente limitadas. Como era de esperar, Setsuna lo comprendió en su interior. Era tal como lo había deducido inicialmente. La astuta Kumogakure no tenía previsto esperar la respuesta de Konoha, sino que envió directamente un gran ejército para un ataque sorpresa. Sin darle a Konoha ninguna oportunidad de reaccionar.
¿Un conflicto de esta magnitud? ¿Está a punto de comenzar la Tercera Guerra Mundial Shinobi? Pero esto parece, un poco diferente de la trama de la historia original. Setsuna recordó cuidadosamente los sucesos de la Tercera Guerra Mundial Shinobi de la historia original. Nunca había habido un incidente en el que Kumogakure hubiera iniciado la guerra contra Konoha primero. ¿Podría ser, que mi transmigración haya provocado un cambio en el rumbo de la trama? Al pensar en esto, el corazón de Setsuna se oprimió aún más. Su mayor ventaja como transmigrador era conocer el rumbo de la trama. Esta guerra entre Kumogakure y Konoha le hizo comprender que, debido a su transmigración, algunos acontecimientos ya habían cambiado. Volviendo al presente. Señor Inoichi, sus 3 discípulos están gravemente heridos, especialmente Mizuki. Necesita atención médica profesional de inmediata. Setsuna analizó rápidamente la situación y propuso una sugerencia con calma. Acompáñalos de vuelta a Konoha e informa al tercer Hokage de la situación, por si acaso. Deja en nuestras manos la tarea de avisar al frente. Miró a Kakashi, quien se acercó inmediatamente sin poner ninguna objeción. Los Anbu eran la mejor opción para gestionar información de inteligencia tan urgente. Inoichi Yamanaka no dudó ni un instante. Sabía que ese era el plan óptimo. Miró solemnemente a Setsuna y Kakashi. Cuento contigo. No te preocupes. Setsuna fue concisa. Sin despedidas innecesarias, Inoichi Yamanaka cargó rápidamente al inconsciente Mizuki sobre su espalda, hizo un gesto a Kurena y Yui y Morino y Biki, que aún podía moverse, para que lo siguieran, y corrió hacia Konoha. Setsuna y Kakashi intercambiaron una mirada, y al instante se produjo un entendimiento entre ellos. Suir. Las 2 figuras, como flechas disparadas desde un arco, se lanzaron instantáneamente hacia las profundidades del denso bosque, dirigiéndose hacia el área central donde estaban estacionadas las principales fuerzas de Konoha, mientras tanto, en el comando de la frontera oriental de Konoha. Minato Namikaze permanecía de pie frente a una enorme mesa de arena, con un rastro de gravedad reflejado en sus ojos azules. En la mesa de arena, aparecieron densamente marcadores rojos que representaban señales de actividad de Kumogakure en la región noroeste, mientras que el sureste estaba en paz, tan en paz que resultaba algo anormal. Minato, todavía no hemos recibido respuesta a las cartas enviadas a las tropas de Kumogakure estacionadas al otro lado del país de las aguas termales. Me temo que, la situación es incluso peor de lo que habíamos previsto. Una voz algo perezosa pero sabia habló. El orador era Shikaku Nara, quien estaba de pie junto a Minato, vistiendo un chaleco verde y con una pequeña coleta atada en la parte posterior de la cabeza. Con las manos en los bolsillos y el ceño ligeramente fruncido, miraba fijamente la mesa de arena. El revuelo que está causando Kumogakure en el noroeste es demasiado grande, como si temieran que no nos enteráramos de su presencia. Esto no encaja con el estilo directo de la gente de Kumogakure. Es más bien como si estuvieran intentando deliberadamente llamar nuestra atención. Minato Namikaze se acercó, y su sonrisa radiante también se desvaneció considerablemente. Shikaku, estás pensando lo mismo que yo. La ofensiva de Kumogakure parece feroz, pero su objetivo principal no parece ser un ataque directo, sino más bien una distracción. Sospecho que tienen otros planos. Fue precisamente por esta sospecha que, cuando Minato recibió señales de infiltración de Kumogakure en múltiples lugares del noroeste, junto con solicitudes de refuerzos, resistió la presión y no redesplegó todas las fuerzas principales hacia el noroeste, como Kumogakure esperaba. Solo envió algunos escuadrones de élite para tareas de apoyo y reconocimiento, al tiempo que ordenaba aumentar la vigilancia a lo largo de toda la frontera. Especialmente, la zona costera sureste, que parece tranquila. La costa sureste es larga y nuestras fuerzas son limitadas. No podemos establecer defensas en todas partes. El dedo de Minato trazó la silueta de la costa sobre la arena, deteniéndose finalmente en una bahía con forma de media luna. Si yo fuera Kumogakure y quisiera lanzar un ataque sorpresa, aquí, el agua es profunda y el puerto es ancho, lo que facilita que los grandes barcos se acerquen sigilosamente. Es el punto de desembarco ideal. Shikaku Nara se mostró conforme con su aprobación. Coincide con mi criterio. Ya he redesplegado secretamente, en tu nombre, una parte de las fuerzas móviles para reforzar las defensas de segunda línea detrás de la bahía y establecer algunas trampas de alerta temprana. Pero, si la persona que lidera al enemigo es poderosa y el número de ninjas es elevado, es probable que las fuerzas defensivas existentes allí no resistan mucho tiempo. Justo en ese momento, un ninja de la comunicación irrumpió en la tienda. Señor Minato.
2 miembros de Anbu han llegado del noroeste, afirmando que tienen información importante que presentar en persona. Un brillo intenso apareció simultáneamente en los ojos de Minato y Shikaku. Rápido, déjenlos entrar. Casi en el instante en que pronunció esas palabras, 2 figuras aparecieron dentro de la tienda. Fueron Setsuna y Kakashi quienes llegaron a toda velocidad. Señor Minato. Kakashi habló primero, con la voz ligeramente entrecortada por el rápido viaje, pero hablaban muy rápido. El verdadero objetivo de la fuerza principal de Kumogakure es la bahía del sureste, liderada personalmente por Dikai, el hijo del tercer Raikage, y Killer B. El noroeste es solo una finta. Al mismo tiempo, Setsuna añadió de forma concisa los detalles del ataque al escuadrón de Inoichi Yamanaka y el proceso de lectura de la memoria. Aunque Minato y Shikaku ya tenían sus sospechas, al escuchar que el enemigo incluso había desplegado a su comandante y al 8 colas los Jinchuriki les causaron un profundo malestar. Los servicios de inteligencia confirmaron el peor escenario posible. Como pensaba, Minato respiró hondo y sus ojos se volvieron instantáneamente increíblemente agudos. Shikaku, te dejo el mando. Estabiliza la línea de defensa noroeste y redúcela gradualmente para evitar inmovilizar a demasiadas tropas. Dirigir inmediatamente la unidad móvil para reforzar la frontera sureste. Comprendido. Shikaku Nara aceptó sin dudarlo. Vete tranquilo. Déjame este lugar a mí. Ten cuidado, Minato. Minato Namikaze se acercó, y esa sonrisa tranquilizadora y segura reapareció en su rostro. Ah, ya sé. No te preocupes, no les dejaré salirse con la suya tan fácilmente. Al instante siguiente, hubo un destello de luz dorada, y la figura de Minato Namikaze ya había desaparecido de la tienda, dejando solo algunos rastros de fluctuaciones espaciales que se disipaban. La costa sureste de la Tierra del Fuego. La costa, antaño pacífico, estaba ahora envuelta en una atmósfera invisible y opresiva. Aquí estaban apostados más de 100 ninjas de Konoha, liderados por Akimichi Choza. La brisa marina aullaba, haciendo que las capas rojas que llevaban detrás ondearan ruidosamente. El cabello carmesí de Akimichi Choza ondeaba al viento mientras entrecerraba los ojos, observando con tensión el mar que se extendía ante él, donde la niebla comenzaba a levantarse. Recordó lo que Nara Shikaku le había dicho antes de marcharse. Si te enfrentas a un ataque de una gran fuerza de Kumogakure, puedes abandonar la costa. Retírate al bosque tanto como sea posible para retrasarlos y espera refuerzos aprovechando la profundidad del terreno. Akimichi Choza, de aspecto honesto, tenía absoluta fe en las palabras de su compañero. Nada más llegar, reforzó las fortificaciones costeras existentes y construyó una línea defensiva en el vasto bosque que se extendía tras ellas. Agosto. Un rayo surgió de la niebla sobre el mar sin previo aviso, impactando violentamente contra el arrecife. En un instante, las enormes rocas quedaron reducidas a polvo, serpientes eléctricas se lanzaron en todas direcciones y el aire se llenó de polvo. Al instante siguiente, la niebla fue dispersada violentamente por una fuerza brutal. Un enorme barco de estilo robusto irrumpió entre las olas. En la proa, Dikai observó la línea fronteriza custodiada por apenas unas decenas de personas, alzando ligeramente sus cejas pobladas. El plan del tío Dodai funcionó. Mucho antes de que Kumogakure enviara la carta de consulta a Konoha, ya habían comenzado a preparar un plan para atacar la Tierra del Fuego. Sin importar cómo respondiera Konoha, Kumogakure pondría un pie en el suelo del País del Fuego y sembraría el caos. Ataque sorpresa primero, declarar la guerra más tarde. Esta era la táctica solapada que Kumogakure siempre adoraba utilizar, razón por la cual eran apodados los bandidos del norte. Dikai heredó el aspecto de su padre, el tercer Raikage. Tenía una tez extremadamente robusta y poderosa, con el pelo rubio y puntiagudo peinado hacia atrás, y un rostro oscuro y resuelto. Su cuerpo estaba envuelto en un rayo azul visible y crepitante. Chakra. Fue el ninteijutsu de elemento rayo más famoso de la aldea oculta de la nube. Matad a toda esta escoria de Konoha. Sin importar dónde se encontraran, a los líderes de Kumogakure les gustaba predicar con el ejemplo y ser los primeros en avanzar. En el buque de guerra, Dikai lanzó un rugido y luego saltó. Al aterrizar sobre la turbulenta superficie del mar, tomó la delantera y cargó hacia adelante. Yo tilde. Tontos de Konoha bastardos. Apártense, mi ritmo está a punto de comenzar. Killer B, que había estado de pie junto a Dikai, llevaba gafas de sol y balanceaba su cuerpo al ritmo de una melodía peculiar, murmurando letras de rap sin sentido. Una vez terminada la canción, con 7 espadas de distintas formas a la espalda, siguió de cerca a los demás. Oh.
Acompañados de rugidos ensordecedores, innumerables ninjas de las nubes saltaron del barco y de las embarcaciones que los seguían como albóndigas en una olla, convirtiéndose en rayos mientras lanzaban una violenta carga contra la línea de defensa costera. Ataque enemigo. Máxima alerta. Al ver el flujo constante de fuerzas agresivas de Kumogakure, el rostro redondo y regordete de Akimichi Choza mostró un atisbo de pánico, pero aún así ordenó con firmeza a los ninjas de Konoha que lucharan mientras se retiraban. Al mismo tiempo, envió una señal de socorro de emergencia a la fuerza principal. Liberación del rayo. Opresión del rayo horizontal yo. Con un grito que resonó como un trueno, la figura de Dikai se transformó en un rayo azul que se estrelló audazmente contra la primera línea defensiva que Konoha había establecido en la costa. Las sencillas fortificaciones hechas de muros de flujo terrestre y trampas eran indefensas contra el cuerpo de Dikai, que era como una bestia con cola con forma humana. ¡Bum! 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 Las sólidas paredes de flujo de tierra eran tan frágiles como el papel ante sus puños y pies envueltos en relámpagos, colapsando instantáneamente. Los ninjas de Konoha que intentaron detenerlo ni siquiera pudieron rozar su cuerpo con sus kunai y espadas antes de ser repelidos por el desbordante chakra de relámpagos. Salieron disparados hacia atrás con huesos rotos, y se desconoce su destino. Este era el poder aplastante y puro de la velocidad y la fuerza después de cultivar el nintaijutsu de elemento rayo al límite. Por donde quiera que pasaba, solo dejaba marcas carbonizadas y ninjas de Konoha gimiendo en el suelo. Técnica de múltiples tamaños. Tras ingerir la píldora secreta del clan Akimichi, Akimichi Choza lanzó un fuerte grito y todo su cuerpo comenzó a hincharse y crecer. Su cuerpo, de 12 metros de altura, destacaba notablemente en toda la costa. Blandió su bastón oscuro, apartando a un grupo de ninjas de las nubes que cargaban contra él. Dikai, que había estado destruyendo las fortificaciones, se percató del pequeño gigante que se encontraba cerca, bloqueando él solo a un gran número de ninjas de la nube. Una bocanada de calor se escapó de su nariz mientras dirigía su mirada hacia Akimichi Choza. Crujido, crujido, comenzó a parpadear chispas de electricidad. Agosto, golpeó el suelo con el pie, provocando que la superficie se derrumbara instantáneamente al tiempo que se generaba una onda expansiva. Liberación de relámpagos. Lazo. Con lanzamiento relámpago Dikai reunió chakra por todo su cuerpo y cargó contra Akimichi Choza a gran velocidad, utilizando la inmensa fuerza de sus brazos para atacar hacia adelante. La distancia de varios kilómetros se cubrió en un instante. Aguantaremos qué rápido. Akimichi Choza también notó que la figura azul se movía tan rápido que era solo una imagen residual. Instintivamente, sostuvo el bastón negro contra su pecho en una postura defensiva. En el siguiente instante, estallido. Akimichi Choza sintió como si una bola de hierro de varias toneladas lo hubiera golpeado a gran velocidad. El bastón de hierro, increíblemente duro, que sostenía en sus manos se dobló bajo el impacto, adquiriendo una forma cóncava. Su enorme cuerpo cayó y se deslizó hacia atrás decenas de metros, excavando dos profundas zanjas en la tierra. Un chorro de sangre brotó de su boca. ¡Puaj! Cargar. Al ver a su líder repelente al capitán de Konoha con un poder sin igual, los ninjas de la nube alzaron sus musculosos brazos y lanzaron gritos desgarradores. Tontos, bastardos. Vuestro ritmo es demasiado lento. Mirad mi actuación. Yo tilde. Estocada corte patada giratoria. Los oponentes de Konoha no sirven para nada. Bajo el liderazgo imparable de los hermanos Dikai y Killer B, 500 ninjas de élite de la nube se precipitaron como una inundación desbordada, atacando frenéticamente la línea de defensa de Konoha. Aunque los defensores de Konoha lucharon hasta la muerte, utilizando sellos explosivos, trampas y trabajo en equipo coordinado para causar numerosas bajas entre las fuerzas de Kumogakure, la línea de defensa se derrumbó a un ritmo visible ante la absoluta diferencia de poder. Retirada. Retrocedan a la segunda línea defensiva. Utilicen el bosque como cobertura y conténganlos. Cubierto de sangre, los ojos de Akimichi Choza casi se le salieron de las órbitas de rabia al ver caer a sus compañeros uno tras otro. Se vio obligado a gritar la orden de retirada. Los ninjas supervivientes de Konoha lucharon mientras se retiraban, abandonando la cabeza de playa y adentrándose en el denso bosque que tenían detrás. El terreno aquí era relativamente complejo y estaba densamente arbolado, lo que podría limitar en cierta medida la ventaja de velocidad del ninja de las nubes en las carreras en línea recta. Sin embargo, era evidente que Kumogakure no tenía intención de darles ningún respiro. HMPH. ¿Crees que esconderte en el bosque te ayudará?
Abeja. Acabemos con esto rápido y eliminámoslos por completo. Decay rugió a Killer Bee. Sus miradas se cruzaron. Los socios se congeniaron al instante. Sabiendo la intención de su hermano, Killer Bee cerró los ojos. Entró en el mundo mental exclusivo de un Jinchuriki. Un toro gigante con colas de tentáculos de pulpo yacía tranquilamente sobre la superficie del agua, con su único cuerno asimétrico de aspecto extraño. Ese era su buen compañero. El 8 colas, Gyuki. Chan, disparemos una pequeña bola bestia con cola y mostremos nuestra fuerza. Oh. Déjamelo a mí. La voz de Gyuki retumbó. La bestia con cola, el chakra que rodeaba a Killer Bee surgió violentamente, y una capa roja de bestia con cola lo envolvió instantáneamente. Detrás de Killer Bee apareció un fantasma translúcido de color rojo oscuro del 8 colas, con sus 8 horribles tentáculos agitándose. La esfera de color púrpura oscuro que tenía en la boca absorbía continuamente la energía natural circundante, emitiendo una presión aterradora. Dado que los enemigos a los que nos dirigimos no eran muy poderosos, pero resultaba difícil enfrentarlos debido a las fortificaciones del bosque, no se les podía eliminar de inmediato. Completar rápidamente el plan de ataque sorpresa previamente establecido por Dodai y tomar el control de esta zona. De esta forma, podrían utilizar esta zona para transportar continuamente tropas de Kumogakure desde la retaguardia y completar el cerco de la fuerza principal de Konoha en la frontera. Por lo tanto, Killer Bee optó por terminar la batalla por completa con una pequeña bola bestia con cola. Para él, que ya había logrado una sincronización perfecta con el 8 colas, esto no fue difícil. Rugido. La bola de bestia con cola, de color rojo oscuro y burbujeante, voló rápidamente por el suelo, provocando que la tierra se derrumbara instantáneamente y partiendo por la mitad de los árboles circundantes. Como hierbas secas ante el viento, abrió una zanja aterradora en el suelo. Al sentir la inminente y turbia ola de energía, la desesperación se expandió por los corazones de los ninjas de Konoha que aún quedaban y que se habían retirado al bosque. Era imposible resistirse. Golpear, Akimichi Choza tragó saliva con dificultad y bajó su ar. Cerró los ojos, preparándose para afrontar la muerte. Llegó tarde. Un kunai de 3 puntas, fabricado especialmente para la ocasión, silbó en el aire y aterrizó frente a Akimichi Choza, acompañado de una voz clara. En el segundo siguiente, descendió una capa blanca y una luz dorada apareció justo delante de la bola bestia con cola. ¡Zas! Un kunai de 3 puntas con una forma singular silbó en el aire, clavándose profundamente en el suelo no muy lejos de Akimichi Choza. Inmediatamente después, una luz dorada brilló repentinamente junto a ese kunai. Al desvanecerse la luz, se reveló una figura alta vestida con una túnica blanca. Su corto cabello rubio ondeaba salvajemente al viento agitado por la violenta energía de la bola bestia con cola. No era otro que Minato Namikaze, que había llegado antes que los demás. La bola de bestia con cola que se acercaba rápidamente se reflejaba en sus ojos azules. Aunque podía sentir la presión que le aceleraba el corazón, no había ni rastro de pánico en su mirada. Fue una muestra de intensa autoconfianza. Dios del trueno volador. Trueno guía. Minato sujetó ambos extremos del kunai con sus manos, y mientras sus palabras caían, el espacio circundante comenzó a distorsionarse y fluctuar, extendiéndose ondas como si se hubiera abierto una puerta invisible. En el siguiente instante, la aterradora bola bestia con cola capaz de arrasar todo el bosque estaba a menos de medio metro del cabello de la frente de Minato cuando, de repente, fue agarrada por una mano gigante invisible y desapareció al instante. De verdad, teletransportó la bola bestia con cola. Al presenciar este giro inesperado de los acontecimientos, las pupilas de Decay se contrajeron y su rostro moreno se llenó de incredulidad. Conocía bien el poder de la bola bestia con cola. Teletransportarla con tanta facilidad requería un dominio exquisito del ninjutsu espacio-temporal. Allí, ¿dónde está la bola bestia con cola? En su mundo mental, Killer Bee dejó de bromear, se quitó las gafas de sol y contempló aquella escena que superó su comprensión. Su mirada se tornó seria. Desapareció teletransportado al instante. El 8 colas, que había lanzado la bola bestia con cola, pudo percibir claramente esa extraña fluctuación espacial. Su cabeza de toro se alzó ligeramente. Abeja, nos hemos topado con una muy fuerte retumbar. Muy por encima del mar abierto, a varios kilómetros de distancia, tras una violenta distorsión espacial, la bola de bestia con cola de color rojo oscuro apareció de la nada y luego explotó con un rugido.
La enorme explosión resonó en el cielo, lanzando una gigantesca columna de agua de decenas de metros de altura, como una breve lluvia torrencial. Incluso desde esa distancia, la onda expansiva de la explosión generó una fuerte réplica que se propagó hacia todos los que se encontraban en la costa. Salvado. El enorme cuerpo de Akimichi Choza tembló ligeramente, claramente sin haberse recuperado aún por completo del miedo persistente. Los ninjas de Konoha que habían sobrevivido al desastre estaban todos atónitos, mirando fijamente aquella espalda dorada. Es Lord Minato. Genial. Han llegado los refuerzos. Los ninjas supervivientes de Konoha se estallaron en vítores de alivio, con la moral enormemente reforzada. Minato se puso de pie lentamente, mirando con calma a los líderes Dika y Killer B, su voz resonando claramente en el campo de batalla. Tu plan de ataque sorpresa termina aquí. En el lado de Kumogakure, se armó un gran revuelo. Ese pelo rubio y la técnica Body Flicker, debe ser el Yellow Flash. En ese caso, si no nos presentamos ahora, ¿cuándo lo haremos? Un Kumogakure el jonen que estaba detrás de Dika y parecía haber presenciado la fuerza de Minato con anterioridad, pronunciando inconscientemente estas palabras mientras temblaba. Entonces, al darme cuenta de que estaba justo detrás de Dika y que decir tales cosas era completamente desmoralizador, abrió un poco la boca para intentar explicarse. Por suerte, la atención de Dika estaba completamente centrada en Minato y no le importaba. Secándose el sudor disimuladamente, se retiró en silencio hacia la retaguardia. Mientras tanto, Killer B se ajustó las gafas de sol, sus 8 tentáculos bailando detrás de él mientras decía con confianza. Conmigo y mi hermano mayor, seguro que ganamos. Bakayaro Konoyaro todos, manténganse alejados. Yo me encargo de esto solo. Minato habló, evaluando a los 2 líderes de Kumogakure que tenía delante mientras la información pasaba rápidamente por su mente. Gracias a la eficiente y formidable fuerza de raíz, la inteligencia de Konoha siempre había estado a la cabeza de las aldeas ninja. Incluso antes de que la guerra comenzara oficialmente, Minato Namikaze ya tenía en manos de sus manos información sobre las figuras clave de las fuerzas del frente de Kumogakure. Dikai, hijo del tercer Raikage, y Killer B, el 8 colas Jinchuriki. El próximo combo up de Kumogakure. Arrogante. Dikai rugió, su temperamento explosivo se encendió al instante. Aunque puedas teletransportar la bola bestia con cola, ¿cuántas veces podrás hacerlo? Ve, vamos juntos a derrotarlo. Antes de que terminara de hablar, un relámpago iluminó a Dikai mientras se transformaba de nuevo en un rayo azul, precipitándose hacia Minato a una velocidad aterradora que superaba con creces la velocidad del sonido. Por donde quiera que pasaba, el suelo se agrietaba y el aire emitía fuertes estampidos sónicos. Liberación de relámpagos. Lazo. Ante este ataque despiadado, Minato sacó rápidamente de su bolsa un puñado de kunai especialmente fabricados. Sus ojos parpadearon levemente, y luego los dirigió en todas direcciones. En el segundo siguiente, su figura entera desapareció del lugar. Entonces apareció en el punto ciego de Dikai, clavando su kunai directamente en el centro de la espalda de Dikai. Dikai tenía muchísima experiencia en combate. Confiando en la superpercepción y velocidad de reacción que le proporcionaba el modo chakra de liberación de rayo, giró su cuerpo violentamente, y su codo revestido de rayos golpeando con fuerza contra Minato. Sin embargo, Minato desapareció de nuevo y lanzó un ataque desde otro ángulo complicado. Esta vez Dikai no tuvo tiempo de esquivar, pero afortunadamente, Killer B, que estaba a un lado, reaccionó rápidamente. Un tentáculo del 8 colas se balanceó, bloqueando el ataque del kunai. Esto es, Minato miró a Killer B y soltó el kunai que tenía en la mano. En cambio, presionó ligeramente contra la superficie del tentáculo, dejando una marca oculta. La batalla entre ambos fue más rápida de lo que una captura visual ordinaria podría registrar. Desde la distancia, solo se podía ver un haz de luz dorada y un rayo azul que destellaban, chocaban y se separaban constantemente en el campo de batalla, cada choque acompañado por el sonido nítido del metal chocando contra el metal y los impactos de energía desbordante. En el campo de batalla, todos detuvieron sus ataques, con las miradas convergiendo en aquella zona central del bosque. Juntos, esperaron el desenlace a la batalla. Su victoria o derrota determinaría el curso de esta guerra. Realmente logró esquivar mi ataque a alta velocidad. Su velocidad es superior a la mía. Dikai estaba secretamente sorprendido. Era la primera vez que se enfrentaba a un oponente que podía causarle problemas en términos de velocidad pura.
El hombre rubio que tenía delante ignoraba por completo la distancia y los métodos de movimiento convencionales, lanzando siempre ataques desde los ángulos más inesperados, lo que hacía que el poder de Decay fuera difícil de utilizar por completo a pesar de tenerlo, provocándole una sensación sofocante como si estuviera golpeando algodón. Sin embargo, Decay no era un completo cabeza hueca. Después de varios intercambios, ya había descubierto las limitaciones de la técnica de parpaleo corporal de Minato. Solo puede teletransportarse al lugar donde se encuentran los kunai a su alrededor. De vuelta a su sitio original, Decay se acarició la barba que llevaba debajo de la boca, mostrando una expresión de haberlo comprendido todo. Básicamente he comprendido la posición de los kunai con las fórmulas marcadas, si aparece en cierto kunai la próxima vez, puedo derrotarlo con mi extrema velocidad. El modo chakra de liberación de rayo de Decay se activó de nuevo mientras cargaba contra Minato. Sus ojos observaron simultáneamente la posición de todos los kunai especiales a su alrededor. Salta, déjame ver qué kunai será. Shua. Decay quedó ligeramente atónito. En el siguiente instante, siguiendo las coordenadas de la fórmula del dios del trueno volador, la figura de Minato apareció directamente detrás de Killer Bee. Estaban prácticamente pegados el uno al otro, lo suficientemente cerca como para sentir la respiración del otro. El kunai que sostenía en la mano estaba alzado, apuntando a la cabeza de Killer Bee. ¿Qué? Las alarmas sonaron en la mente de Killer Bee. Casi por instinto, desenvainó al instante una espada corta que llevaba detrás. Con un hermoso giro, la punta de la hoja apuntó hacia atrás, hacia el abdomen de Minato. Estaba dispuesto a arriesgar su vida por una lesión con Minato. Estoy preparado para la destrucción mutua. Vamos a enfrentarnos cara a cara. Killer Bee ya no bromeaba. La trasmirada sus gafas de sol se volvió resuelta. Observó el tentáculo que acababa de usar para salvar a su hermano mayor, y una marca negra era claramente visible en él. La espada del amor shinobi, ¿fue tallada en aquella época? Los dos mantuvieron ese punto muerto extremadamente peligroso, sus miradas encontrándose en el aire. Al ver la intención de batalla en los ojos de Killer Bee, la comisura de los labios de Minato se curvó en un leve arco de reconocimiento mientras decía en voz baja. Aunque seas un enemigo, no eres malo. Refuerzo abeja. Decay, que seguía vigilando de cerca los kunai especiales que lo rodeaban, no esperaba que Minato se teletransportara detrás de Killer Bee. El kunai que sostenía en la mano reflejaba una luz tenue y fría. Sin embargo, ya era demasiado tarde para detenerlo. Por primera vez, el pánico se reflejó en su rostro, normalmente sereno, y unas gotas de sudor frío resbalaron por su frente. Killer Bee no era solo el 8 colas de la aldea Jinchuriki, pero también su hermano jurado. Su amistad, a lo largo de la última década, había superado con creces la de hermanos biológicos. En ese momento, mientras Killer Bee caía en peligro, Decay no pudo evitar ponerse nervioso, sus ojos saltones como campanas se abrieron desmesuradamente mientras miraba fijamente el kunai que estaba arriba. Minato echó un vistazo a la espada corta que apuntaba precisamente a su abdomen, y un atisbo de admiración apareció en sus ojos. El oponente estaba claramente dispuesto a intercambiar lesiones por lesiones, o incluso vida por vida. Semejante lucha casi demencial hizo que incluso él la elogiara en su interior. Sin embargo, como comandante de primera línea de Konoha, el valor de Namikaze Minato iba mucho más allá de sufrir pérdidas mutuas o incluso perecer junto con Killer Bee. Su deber era guiar a Konoha a la victoria en esta batalla y proteger a más compañeros. Sufrir pérdidas mutuas con Killer Bee en este caso no fue una decisión acertada, ni tampoco era lo que él esperaba. En un instante, Minato tomó una decisión en su corazón. Tal como Killer Bee pensó que el oponente clavaría el kunai sin dudarlo, y él mismo estaba preparado para recibir el golpe y contraatacar con su espada, la figura de Minato se teletransportó una vez más. Al instante siguiente, apareció tranquilamente junto a un dios del trueno volador. Un kunai clavado en el suelo no muy lejos de allí, con el rostro aún impasible, como si el emocionante enfrentamiento de hacía un momento nunca hubiera ocurrido. Decay ya no quiso prestar atención al kunai y se dirigió directamente al lado de Killer Bee. ¿Estás bien, Bee? Casi inmediatamente después de terminar de hablar, desde el fondo del bosque, gritos de batalla ensordecedores resonaron como un tsunami. Por Konoha. A la carga. Supongan expulsen a Kumogakure. La unidad móvil de Konoha que llegó para brindar apoyo irrumpió en el campo de batalla de manera grandiosa. Como sangre fresca inyectada en un cuerpo cansado, reanimó instantáneamente a los defensores de Konoha, que originalmente tenían la moral baja. Refuerzos.
Son nuestros principales refuerzos. Sigan al señor Minato, es hora de contraatacar. Los ninjas restantes de Konoha desataron una asombrosa fuerza de combate y, junto con los refuerzos que llegaban, lanzaron un feroz contraataque contra las fuerzas de Kumogakure. La situación en el campo de batalla cambió instantáneamente. Las expresiones de Dika y Killer Bee cambiaron simultáneamente. No esperaban que los refuerzos de Konoha llegaran tan rápido y en cantidades que superaban con creces las expectativas. Bastardo. Dika rugió, y el rayo que rodeaba su cuerpo volvió a surgir mientras intentaba romper por la fuerza el enredo de Minato para estabilizar la situación. La mirada de Minato se aguzó. Naturalmente, no podía permitir que se salieran con la suya. Hermano mayor, Killer Bee agarró el brazo de Dika y miró a los agresivos refuerzos de Konoha y dijo: parece que Konoha ha descubierto el plan del tío Tutai. La velocidad y la cantidad de sus refuerzos han superado nuestras expectativas, este plan de ataque sorpresa ya ha fracasado. El rostro de Dika estaba extremadamente serio, y después de escuchar el análisis de Bee, poco a poco se fue calmando. De hecho, la reacción de Konoha fue un poco demasiado rápida. Desde el desembarco en la playa hasta la llegada del apoyo de Minato, todo el proceso duró menos de media hora. Incluso si hubieran sido notificados desde el puesto de mando de Konoha, habrían tardado al menos medio día en llegar. Evidentemente, conocían de antemano este plan de ataque sorpresa. Sin embargo, el factor más crítico seguía siendo la rubia de Konoha. Jonin ante ellos. Namikaze Minato. Un joven que no había sido un objetivo principal de Kumogakure, hoy recurrió a su técnica de parpadeo corporal para bloquear por la fuerza los esfuerzos combinados de él y Bee, manteniéndolos firmemente restringidos aquí. A partir de ahora, el nombre de Namikaze Minato será considerado por Kumogakure al mismo nivel que Orochimaru y Jiraiya. La generación más joven de Konoha ya ha surgido. Todas las unidades, reciban órdenes. Retirada. Dika tomó una decisión rápida y gritó la orden de retirada, con la voz llena de reticencia y frustración. Los ninjas de Kumogakure oyeron la orden y, aunque tampoco estaban dispuestos, desistieron inmediatamente del ataque, formaron una formación defensiva y se retiraron luchando, moviéndose rápidamente hacia los barcos en la costa. Al ver esto, Namikaze Minato no ordenó una persecución implacable. Sabía que al duro Abe aún le quedaban fuerzas, y que una persecución forzada solo causaría bajas innecesarias. Alzó la mano, indicando a las unidades de Konoha que consolidaran la línea de defensa y despejaran el campo de batalla. La figura dorada permanecía erguida al frente del campo de batalla, observando cómo Kumogakure desaparecía en la costa como una marea que retrocede. La luz del sol atravesó el humo de la pólvora en el bosque y se derramó sobre él, como si lo cubriera con una capa de gloria de la victoria, un mes después. El frío penetrante del invierno ya se había disipado. Las flores de primavera habían florecido y los árboles en la frontera de la Tierra del Fuego volvieron a ser exuberantes, llenos de verdor. En la frontera, cerca de la Tierra de las Aguas Termales, se extendía una serie de tiendas de campaña a lo largo de cientos de metros. Konoha y Kumogakure llevaban más de un mes en un punto muerto. Desde el fracaso del último ataque sorpresa de Kumogakure, no habían realizado ningún movimiento importante. Los gritos iniciales sobre la destrucción de la anterior base logística de Kumogakure también fueron ignorados selectivamente por Kumogakure debido a ese ataque en la costa. Después de todo, antes de que Kumogakure declarara oficialmente la guerra a Konoha, se habían infiltrado descaradamente y atacado la frontera del País del Fuego, que estaba tomando la delantera en el inicio de la guerra. Al final, el plan fracasó y, en lugar de eso, perdieron a algunos de sus miembros de élite. En lo que respecta a la opinión pública, Kumogakure ya no tenía la ventaja. Ambos bandos cayeron gradualmente en un largo punto muerto, sin que ninguno lanzara fácilmente batallas a gran escala, y solo enviaban ocasionalmente pequeños escuadrones para escaramuzas menores. El ejército de Kumogakure, que se había fortalecido en la etapa inicial, se fue debilitando gradualmente, perdiendo su pasión. Noche. La fría luz de la luna se filtraba en el campamento de Konoha. Setsuna, vestido con el uniforme de Jonin del clan Uchiha y portando una espada ninja a la espalda, caminaba por el campamento principal. Desde que llegó a la frontera la última vez para entregar la información obtenida de Kumogakure Jonin, él y Kakashi se habían quedado aquí. Los ninjas de Konoha que patrullaban el camino, al ver el emblema Uchiha de Setsuna, ya no se veía la misma expresión de disgusto que solían tener al ver el símbolo del abanico Uchiha. En cambio, sonrieron levemente y saludaron a Setsuna. El campo de batalla es el lugar más fácil para cambiar la opinión que uno tiene de una persona. Durante un mes,
Setsuna y Kakashi habían estado realizando misiones a lo largo de la frontera, matando a decenas de élites de Kumogakure, con las manos manchadas con la sangre del enemigo. Su cooperación se fue sincronizando gradualmente a través del combate continuo, y Kakashi ya no era tan silencioso como antes, y de vez en cuando bromeaba con Setsuna. Y el propio Setsuna, valiéndose de su Sharingan y de una técnica de espada de elemento fuego, se había hecho un nombre en la frontera. Si a eso se le suma que no tenía la personalidad arrogante y excluyente de la mayoría de los miembros del clan Uchiha, sino que era relativamente accesible, la mayoría de la gente en el campamento olvidó gradualmente que había nacido en el clan Uchiha. ¿Es señor Minato en? Setsuna caminó directamente hacia la tienda del comandante central y saludó a los guardias que se encontraban cerca. Minato, dentro de la tienda, pareció oír la voz de Setsuna, y unas palabras suaves surgieron de su interior. Setsuna, entra.